Suscríbete a la A pantalla. la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Dani Chun, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Bruno. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día para todos. Bueno, y se dio nomás lo ilógico, se dio el resultado sorprendente, el chico tumbando al gigante, y se dio lo de Ameliano en cuanto a la descripción que hacíamos ayer. Uno de los informantes me decía, los extremos son rápidos, ojo, y hablábamos con el presidente Ameliano, y ahora estoy recordando esa entrevista. ¿Por qué? Porque él hablaba y describía, le preguntábamos jugador por jugador, y justamente hablaba de lo rápido que eran los suplentes de Ameliano, y hablaba de Giovanni como un jugador muy técnico, y efectivamente lo demostró en los pocos minutos que tuvo, porque después se lesiona y entra el otro Vera, que es el que marca el gol y marca también una diferencia. Pero ayer Olimpia fue desbordado por los extremos, un mediocampo mucho más rápido, un Alex Arce mucho más participativo que Bruguera, por ejemplo. Él da el pase, pecho, pase, ese fue el actuar permanente de Arce, ¿verdad? Claro, y a Olimpia le costó en todo momento. Utilizar un término, fue mucho más cerebral, fue el pensante, porque el pase del gol, pero él tuvo ya un par de pases anteriores, sí, donde comenzó a desnudar la lentitud de la saga de Olimpia, Barreto y Gamarra, cuando tuvieron que salir a achicar. O sea, ellos dentro del área bien, ahí estamos viendo la velocidad de Vera, que había tenido dos mano a mano ya, apenas ingresó ya tuvo uno, sí. Jugadas casi calcadas, los dos le tocaron en el perfil zurdo, este le tocó en el perfil derecho, metió un medio campo muy lento en la Olimpia, y así como el ingreso de Vera tuvo el rédito que estamos viendo y el buen primer tiempo de Ameliano, Fernández Huguito le dio un rédito a Olimpia como para tratar o estar muy cerca de empatar el partido en los primeros 15 de la segunda etapa. Después siguió, cambió el partido, aguantó a Ameliano, pero realmente lo del primer tiempo mostró otra vez a ese equipo práctico que suele hacer Humberto García en este tipo de partidos. El chico es grande, 35.000 personas por un lado, 500 por otro lado, que fueron las que quedaron a festejar, y una linda final, con muchos matices, demostrando que nuestro fútbol tiene este tipo de cosas, no solo en la mitad de campeonato, cuando hay sorpresa. Le pasó alguna vez a Cerro perder un campeonato contra Cuarí, ¿se acuerdan? El famoso partido, Ameliano que sigue bajando equipos, sino también en un mano a mano, 90 minutos, en una final donde puede pasar cualquier cosa, y ayer se dio esta situación respecto al favoritismo previo que había dentro del partido. Yo creo que en materia de final, y así cerrábamos la transmisión ayer junto a Bruno y Federico, el batacazo más grande del fútbol nacional, porque no hay un David más chico como Ameliano y no había un Goliat como Olimpia, porque siempre a la final llegan, si no son los dos más, uno de intermedio. No, acá estamos hablando de un equipo que coqueteó con el descenso durante toda la temporada y le termina ganando. Esto en lo que es la idea central de una final. Porque, ¿por qué se llenó ayer el estadio? Porque la gente que fue a disfrutar de un título, no fue a ver qué onda, cómo va a estar el equipo para el 2023. Y después, una técnica bien simplista, pero para que se entienda. Del Olimpia que fue campeón en el clausura del año pasado, hace 2 meses y medio, Olimpia se volvió mucho más lento en comparación a ese equipo. Hago Saúl Salcedo por Junior Barreto, Hugo Fernández y Fernando Cardoso por Richard Ortiz y Facundo Bruera, que son los nombres, o sea, el nombre por nombre, y allí tenés un equipo que era mucho más rápido, mucho más conectado, a un equipo que ayer fue lento, largo, y en ese primer tiempo su técnico dijo, regalamos. Yo creo que el 0-1 hasta quedó corto. Elvio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bruno te saluda aquí en ABC Cardinal. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? Bien, encantado de saludarte, Elvio. Muchas felicidades. Gracias. Vos sos el famoso Elvio Vera. Sí, así es. Qué bárbaro, qué rápido. ¿Cuánto tenés de estatura, Elvio? Y 1,67. 1,67.
Sos de esa característica de jugador, entonces, pequeño, rápido. Vimos que tenés habilidad también. ¿Dónde vos jugabas antes? Y un poquito de mi historia te voy a contar. En el 2021 estuve con Ameliano en la intermedia y ahí yo me rompí mi ligamento cruzado a mitad de año. Casi de empezar la segunda rueda. Terminó el año, empecé el año en el 2022, me fui en Tacuarí, jugué la apertura. Completé con ellos la apertura y la clausura me fui el 12 de octubre. Mira vos, o sea que... Y antes de terminar el torneo, ahí en 12 de octubre la clausura, me fui a jugar una liga en Aterá, en un club que se llama Nacional de Aterá. ¿Y cómo fue para que vuelvas? Y eso justamente una locura tremendo porque un mes atrás yo estaba jugando liga y un día tomándote de el profe me llama, me dice si es que no quiero volver a la Meliano, y yo dije sí, ¿por qué no volver? Yo estaba jugando un liga y ayer salí campeón. O sea que ahí mérito de García, el técnico, porque él te conocía bien a vos, ¿verdad? Sí, muchos partidos jugué con él en la intermedia y por eso me dijo que confiaba en mí, quiere que me enfoque, si es que arreglamos para venir en Ameliano, haga a mí la pretemporada y si es que me toca jugar el 25 para salir campeón, me dijo. Así lo te habló de esa manera, te dijo. Sí, muchísimo hablamos así de frente a frente, me dijo muchas cosas, me ayudó él. Y sin él, por ejemplo, no iba a pasar lo que pasó ayer. Claro, o sea, esa confianza que te da un técnico que te tiende la mano en el momento en el que uno está jugando, sin desmeritar, ¿verdad? Una liga local sin estar en la primera división. A ver, ¿y vos cuántos años tenés en estos momentos, Elvio? 22 años tengo. Sos muy joven todavía, sos joven, o sea, ¿y siempre fuiste rápido así? Sí, de los chiquititos, o sea, de chicos, ¿Y vos inferiores? Es mi característica. ¿Pero inferiores hiciste en algún club, o sea, desde chico, desde niño sos jugador? Y de los 6 años yo empecé en Milapucú, después la escuela de fútbol jugué en Club Comandante Lara, hasta los 12 años. Después volví a mi querida ciudad de Ilapucú y ahí debuté en el Club Deportivo Ilapucú a los 3 años, debuté en la primera. Ya jugabas en primera. Sí, ahí jugué un año, después ya vine, o sea, me fui ahí en el Talento Liga, que es formador de jugadores en Barrero. Y a los 16 años me volví por Asunción en Libertad. Elvio, rápido, incisivo, pero también te gusta ahí la confrontación, porque veía que estabas ahí metido con los rivales, y también en el festejo el árbitro te termina amonestando porque entendió que fue una provocación. Sí, yo le pregunté por qué me sacó, si fue por el baile o por qué le dio, y me dijo porque le hice un gesto a la hinchada, me dijo, y yo le dije no, solamente le saludé, le dije, y pues él me dijo que puede ser que agarre de mala forma, que puede ser que sea un chavo o algo, pero yo lo personal fue un saludo. Pero sabiendo que ahí estaba la gente de Olimpia. Sí, o sea, en realidad fue toda la gente de Olimpia, porque ayer nos enfrentamos a unas 43,000 personas y la gente de Ameliano era 1,000 o 2,000 personas reventadas. ¿Este partido lo planificaron de esta manera, Elvio? Y sí, la verdad que el profe pedía que este partido no se tenía que escapar de las manos, que sí o sí teníamos que salir campeón como sea. Y la verdad que los muchachos dio una entrega tremenda, todos dimos al 100 y gracias a Dios por el esfuerzo, por el compromiso de los muchachos, ayer pudimos salir campeón. Claro, gran partido, sin duda. Elvio, que sigan los éxitos, muchas felicidades, y no conocíamos
esta parte de tu historia futbolística, de tu lesión. Yo por lo menos sé que mucha gente no lo conocía y me parece que es muy importante que lo hayas contado, porque recuperarte de una lesión de rotura de ligamentos hace que uno reconozca lo meritorio que ha sido tu retorno al fútbol. Así que enhorabuena, felicidades por el campeonato. ¿Y cuándo van a cobrar, Elvio? No sé todavía cuándo, pero no hace seguro falta. que vamos a cobrar. Anítenme útil de los muchachos. Vos sabés que está jodido el tema, ¿verdad? Pero te digo, es una forma. Aníquenme Uber a Osenbay, tema tu diario. No, Vaniere, timba, cogieron ya cobrar la velo y estaba pecando de gente, no. No, por eso. Pero para cerrar antes, estoy mirando acá ahora el compacto del partido y te hago una pregunta. Mateo Gamarra vendo pilla y la de picama curilla ya rejoma bebe pelota dirección ver la arce o podieron de la pelota. Y yo viendo el video, por ejemplo, recuperamos la pelota y Arce, cuando recibió yo piqué nomás y Mateo estaba de espalda. Cuando yo piqué, Mateo quiso girar y yo ya le gané la posición. O sea, pero ustedes suelen hacer este tipo de jugadas. Al entrar, por ejemplo, tuve una ocasión igual y por ansiedad resolví mal. Sí, recuerdo. Decime un poco, Hugo Benítez vio yo, Elvio. No, Hugo Benítez ahora es compañera, es calidad y te dice. Calidad, o sea, por ejemplo, si comparte, o sea, al cobrar el premio, por ejemplo, el Catún de invitado tenía asado, alguna cosita, no tiene ningún problema. Hace puede ser que llueva más. Espérame un poco un ratito. Hugo. Sí. ¿Cómo te va, Hugo? Todo bien. El famoso zaguero central número 3 es de Ameliano, para que la gente, ya el año pasado habíamos hablado de el Federico Arias Dani Chun, de las condiciones que tiene, y nos contaban que vos fuiste jugador de Cerro Porteño, ¿verdad? Sí, así mismo. Hugo, y para Elvio. Ya está, ya. Y porque ya. Pero en las prácticas también es así, pues practicaron cuando él juega y para Evo Inde. Sí, en la partida también es así. Y yo lo pirota ahí se nace putimos ahí ya. O sea que tú tranquila de motochorro y cosubí. De la cohesión, sí, ¿verdad? Bueno, saludarle un poco a Elvio de tan linda, estamos charlando con él y nos está contando su historia. Había sido, él se lesionó mal, rotura de ligamento llegó a tener. Así mismo. Saludarle a Elvio, Hugo. Apey, vaya pues nada. Llegamos yo. ¿Tú te de la zona? Déjate la disputa de la de compañía y la cosa. ¿Viste? ¿Qué te dije? ¿Viste? Qué bárbaro, él echa un asado. No, Hugo, ¿cómo no le va a hacer un asado al actor del gol? O sea, por eso que van a cobrar todo el premio ustedes. Ojalá, ya lo cobramos en Viva y te vaya. Y por eso ya me, bueno, ¿y cómo no va a echar un asado, hermano? Ey, tú te vas al asado, Hugo, no hay caso. No hay caso ya. No hay caso. Ahora es cobrado, claro, cañicañina, ya, obvio presidente, y mi pea, ya. Los cañicañinos cobradores. No, parece que los muchachos, los acreedores ya están llamando, pero... Sí. No. ¿Cuántos imagínate? Pero Panamá dijo con todos los 25 millones cada uno, o sea, te digo, Panamá este día 26 de enero, o sea que para muchos ya es 36 de enero, o 56 de enero, 76 de enero. Ya no vamos a ir ya. Por eso, hermano querido. Pero bueno, se merecen. Muchas felicidades, Elvio. Gracias por atendernos, será. Felicidades. Gracias, saludos. Gracias, Elvio. Hugo, muchas felicidades. ¿Qué partido gracias. Tuvieron? En un momento dado, en lo previo al partido, con la esperanza de que le iban a tener que marcar a Derlis, a Bruguera, había mucha promoción de por medio, ¿verdad? Con la esperanza de que ustedes hagan buen trabajo, cosa que finalmente pasó, Hugo. Así mismo, no, y eso no dijo el profe, o sea, no dio muchas indicaciones también cómo juega ellos, ¿verdad? Y por suerte todo bien, no salió todo bien.
Este muchacho que jugó al lado tuyo, el argentino, Hortellado, qué buenas condiciones también tiene Hugo, ¿eh? Sí, buenísimas condiciones, la verdad que sí. Además es re joven todavía y cómo entra, cómo se mete en el partido eso. Hugo, ¿y vos cuántos años tenés? 23. 23, y Cerro busca zaguero central, ¿y cómo estamos? ¿No te llamaron, vos? No, la verdad que no. ¿Eh? No sé, no hay divino. No hay divina. No, pero ahora estás de campeona. Claro, soy supercampeón, tienes que jugar el domingo contra Cerro. Claro. Hugo, ayer tuvieron la duda si el árbitro cobraba penal esa jugada con Tito Torres en el segundo tiempo. No, viste que yo le dije a Paul, le dije luego que fue primero pelota y después decir que le agarró. Claro. Y me dijo Paul, sí, así mismo fue. Y le explicó también a Richard, a Derly. Claro, porque así fue. Primero la pelota y después un poquito del empeine. Ese es el primer de Iván tiempo. Torres. Y el del segundo tiempo. No, la del segundo esa tiempo. No es donde... La del primer tiempo, Claro. Arco Sur. Esa es Exacto. donde Ale Silva ya agarró la pelota y Sí, quería sí, patear sí, el penal. claro. Esa Así Y mismo. donde también les habrá generado duda, Hugo, es la del segundo tiempo, donde para nosotros fue falta de Derlis contra Martinich, pero después se lleva la mano ahí al oído y habrá generado ciertas dudas también. Sí, yo dije que iba a pitar, porque muchas veces cuando ella así jugar contra Olimpia o Cerro, muchas veces te pitan esa clase de penales. ¿Cuánto medís, Hugo? 1.78. Y en ningún momento te dijeron, son medio bajo para ser central porque no es una estatura común, pero realmente son uno de los puntos altos del equipo, ¿eh? Y la verdad que cuando estaba en Libertad, Roberto Paredes lo que me decía eso, cuando estaba en Libertad. Pero te mantuviste allí y decir, yo soy central. Yo soy central y hasta ahora. ¿Y vos de Libertad, Hugo, a dónde te vas? ¿A Cerro después? No, sí, de Libertad cuando me quedé libre me fui a Argentina. Yo no jugaba más, me fui a Argentina más un rato con mi mamá y esos están ahí, pues. Tu mamá y tu papá están en qué parte de Argentina? González Catán. González Catán, ahí está cerca del club La Ferrere, ¿verdad? Ahí, mira, así mismo. Muy bien, sí, Estrueno Verde, club importante, hinchada pesada tiene Bruno. La Ferrere. ¿Y vos te fuiste y no jugaste más al fútbol en Argentina? No jugué más y no me jugué. Y después mi mamá me decía para volver a entrenar y yo ya no quería más entrenar. Después hablábamos con mamá y acepté otra vez. Y de ahí era que vine otra vez en Cerro. En 26 de junio de 2018 vine en Cerro. 26 de junio de 2018, mirá, vos tenías, ¿cuánto tenías ahora? 24 tenés. Hace 5 años, 18 años. 18 años. En pleno Mundial de Rusia. Qué bien, ¿eh? Sí. Qué historia, ¿eh? Y después hubo, el año pasado tuvimos varias veces como segundo zaguero central. Ahora con Hortellado, primero o fue ayer por el tema de Bruera, porque sabés también jugar como segundo zaguero. No, y viste el Hortellado de zurdo ahora. Ajá. Yo juego por la derecha ahora. Ayer, ¿cuál fue más peligrosa? ¿La que pegó en el palo y después fue afuera o la que salva Hortellado sobre la línea después que saca el arquero que también anduvo muy bien? Esas dos en el segundo tiempo fueron dramáticas para ustedes. Sí, la verdad que sí, esos dos fueron terribles. Yo ya no alcanzaba más nada, ya miré nomás ya. Y por suerte Hortellado estaba ahí, los dos sacó él. Los dos sacó Hortellado. Sí. Qué valía. Y el Hugo, y el tema de, porque lo de la estatura y la fuerza de los brazos, porque yo me acuerdo el año pasado, especialmente Humberto, como que a vos siendo zaguero igual te mandaba a hacer los laterales. Sí, ayer iba a ser así de vuelta, pero creo que no hubo los laterales cerca por la izquierda. Sí. Por eso no tuviste tiempo para hacer esa Cabrera jugada. el otro, los dos Claro. hacen muy bien el lateral. Y ahora al estar Cabrera como lateral, como que no hay tanta Tiene necesidad. uno de cada banda, Claro, ¿verdad? Así mismo. Hugo, muchas felicidades. Muchísimas gracias. Gran título realmente, merecidísimo. Felicidades. Gracias. Un abrazo. Ahí está Hugo Benítez, el zaguero central de Ameliano. Yo creo que más que nunca uno puede decir merecido título porque jugó muy bien Ameliano, pero también Olimpia tuvo sus ocasiones de gol, principalmente en el segundo tiempo tuvo 3 claras, ¿verdad? Hay una que es milagrosa, que saca Papaleo, después va al palo, rebote, vuelve a sacar a Ameliano, ¿verdad?
pero fue inteligente el planteamiento de Ameliano. Fue un equipo que principalmente en el primer tiempo, no sé qué lectura tienen ustedes, le tomó la medida del Olimpia. El primer tiempo lo jugó como debía jugarlo, ¿verdad? Porque le tomó la medida Olimpia. Pero ¿cuánto facilitó Olimpia también para que Ameliano le tome la medida? Pero viste que la primera jugada ya se vio de Olimpia, por ejemplo, la que hace muy bien Ale, que empezó bien Ale y después terminó muy mal Ale Silva. Y la pared con Derli, cuando Derli podía pegar al arco, buscó otra devolución. Ahí se lució ya por primera vez en Martínez, que también hizo un buen partido. Toda la defensa de Ameliano, hasta Cabrera, que quedó acalambrado. En el segundo tiempo, o sea, el ingreso de Vera fue fundamental, que no estaban los planes. Sí. Porque uno dice, Bogado, buen jugador, pero este chico fue la velocidad que no tenía con el otro Vera, con Freddy, que estaba muy lejos del arco. Y decía extremo, pero García lo para como media punta. Le vino muy bien el ingreso, y yo creo que compaginó Olimpia también, porque no estaban los planes de Barreto, de Gamarra, de Richard, que ayer estuvo muy lento otra vez con Vampeta. Yo decía en el primer tiempo 4 que eran muy lentos. Arce se retrasaba, siempre pases claros. Martínez se adelantaba bien. El autor del gol en Encarnación, Sarkis anduvo bien también, en menor medida, y los defensores muy bien. Por eso los de Ameliano se rescatan en la primera etapa. Segundo tiempo aguantar, fue otro partido. Fernández le vino muy bien a Olimpia, y el cambio de Blas Cáceres, creo, para retener un poco la pelota, para tratar de aquietar el ritmo, le salió bien también a Humberto García. De todos los cambios que ha hecho Ameliano, algunos por circunstancias ya forzadas, como la lesión de Bogado, y después el calambre que le agarró mal, no se pudo recuperar Walter Cabrera, que justamente le tocó jugar en la zona de Fernández, que en el segundo tiempo entró unas revoluciones que no tuvo Olimpia en toda la etapa inicial. Yo creo que esa es la parte clave, porque me parece que el segundo tiempo, con la presencia de Hugo Fernández, agudiza lo malo que fue Olimpia en el primer tiempo, con todos estos cambios que desde el partido contra Guaraní, cuando Johnny decía va a jugar Richard, pero Brian va a ser el cuarto volante, suplencia para Hugo Fernández, para Fernando Cardoso, llamaba la atención y se terminó confirmando en los 90 minutos. Vamos a las notas, por favor. Julio Cáceres, Joaquín Papaleo, Freddy Vera, Franco Ortellado, Saracho, Humberto García. El hincha opina: qué caliente salió la gente del Olimpia. Vamos con toda esa serie de notas, por favor. La verdad que el análisis... Julio Cáceres. Son dos partes. En primer tiempo, donde prácticamente no encontramos el juego que veníamos pensado realizar. Prácticamente creo que regalamos los primeros 45 minutos. Después teníamos pensado en una forma de jugar, no nos ha salido. Modificamos un poco también con Hugo Fernández, lo cual en el segundo tiempo sí empezamos a mejorar mucho, ¿verdad? Y no nos alcanzó, tuvimos oportunidad de marcar goles, no lo hicimos, y además que el rival creo que jugó como tenía que ser, una final. Nosotros capaz que no encontramos el camino en el primer tiempo para poder superar al rival, ¿verdad? Lo de Ale no va a decir que a lo mejor es la primera que juega por afuera, ¿verdad? Capaz que intentamos por su frescura tratar de ganar también, en un momento de entrar en el medio, a Richard tenerlo como inicio de juego también. Tener también mirando el rival también a Brian por los costados de poder ganar, solamente que no encontramos la forma que veníamos entrenando, dividimos mucho la pelota, lo cual a nosotros eso no es el juego ideal. Sí, en el lugar en un desborde bueno, lógicamente ahí sí podíamos utilizar lo que era fuera, ¿verdad? Porque todo eran pelotas frontales, lo cual para el rival, para mí, punto de vista era fácil. Nunca dudé cuando me llamaron de este club, sabía que teníamos un gran desafío apenas llegaba. Bueno, nos preparamos de la mejor manera, enfrentamos un gran rival, la verdad, y bueno, nada, tenemos nuestro merecido premio, la verdad estoy muy contento. Le dije recién al cuerpo técnico, estoy agradecido por haberme dado su confianza, la verdad hay muy buen material, somos 4 arqueros de muy buen nivel, nos matamos entrenando todos los días. La verdad que en lo personal fantástico, esta copa quiero dedicarla a mi mamá, a mi familia, a mi papá y a todo el cuerpo técnico, que el profesor confió en mí. ¿Quién diría? Un mes atrás estaba jugando Liga Natural y ahora saliendo campeón de la Supercopa. Estoy feliz por mi rendimiento que hice hoy
a seguir para adelante. La verdad que no hay palabra para esto. El primer partido con este club, con Ameliano, una copa, más sabiendo que lo que es el club, un club humilde, la verdad que lo merecíamos. Portellado. No, la verdad que el profe, desde el día que llegué, me dio la confianza, como a todos nuestros compañeros, y hoy, gracias a Dios, se pudo dar. Tuvimos Humberto García. un primer tiempo correcto, jugamos un buen fútbol, creamos varias situaciones de gol, habíamos embocado uno, pero no se nos anuló el otro. Y creo que en el segundo tiempo defendimos el resultado y tuvimos la fortuna de que ellos también han errado esas situaciones de gol que tuvieron. Y sobre todo remarcar la garra que tuvo el equipo en todo el partido y agradecer realmente porque rápidamente volvimos a lo que es la primera división. Los desafíos son grandes y este primer desafío, gracias al sacrificio y a la garra, como dije hace rato, de los jugadores, hemos obtenido un campeonato. Salir campeón es difícil. Muy contento, muy feliz, la verdad muy difícil expresar lo que sentimos ahora. Saracho. No solamente yo, sino el grupo también. La verdad fue un lindo partido, donde creo que hicimos bien las cosas. Nada, ahora nos queda disfrutar nada más. Estas cosas no pasan muy seguidas, ¿verdad? En poco tiempo conseguimos cosas muy importantes y por ahí no creían en lo que veníamos haciendo, ¿verdad? Logrando cosas muy importantes para nosotros y en la institución. Obviamente que estamos pensando en lo que va a ser también el domingo ahora. Empezar bien de esta forma creo que motiva mucho para el partido siguiente. Olimpia en la buena y en la mala, pero boludo, no podés encerrarte con Silva todo el partido. En la buena y en la mala, carajo. Silva no está para jugar todo el partido, sí, lejos. Aguanta Olimpia. Julio Sacá se equivocó grande. Sí. Le maneja a vestuario Richard, esa es la verdad. Fernando Cardoso Cáceres, el mejor jugador, el más regular de Olimpia puede darle suplente. Ni 2 cambios hizo. 2. Inútil, Ale Silva. Desastre Olimpia, desastre. Primer tiempo regaló el partido. Segundo tiempo Olimpia mejoró con la entrada de Huguito Fernández y no quiso hacer, erró mucho Olimpia, cosa de fútbol. Lamentable. Silva, horrible como jugó, horrible. Daba sueño en el partido. Silva, muerto. Siempre Olimpia, si no las haces, te las hacen. Que pues lamentable. Silva, para el olvido, una vergüenza uruguayo. Lamentable esa. Cáceres no quiso hacer el cambio, quiso dejarle para culparle como siempre a Ale Silva, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, entramos relajados, pero vamos adelante. En el segundo tiempo tenemos que ganar 5-1 mínimo. ¿Cómo que vamos a llevar algo 7 metros de largo? Cáceres, con seriedad hay que tomar estos torneos, con seriedad, carajo, está en Olimpia. Pasaron caminando los jugadores, un carajo no hicieron, un paso no podían hacer, imposible así. Encima estamos comenzando ahora, impresionante. Brian Montenegro, salí, andate solo. Hay que admitir y decir que en velocidad Olimpia es muy lento. Bueno, Olimpia tuvo su ocasión del gol en los últimos minutos, que siempre fue la característica de Luis Cubillas, sobre la hora tirar todo lo que hay, y bueno, tuvo Olimpia para empatarlo, pues lastimosamente no fue. Bueno, ahí estábamos con el hincha Pina y el último que hablaba, Félix Torres. El tanque Torres. Sí, el tanque era para el partido de ayer, pues es re necesario. Ah, sí, claro. Llenar el centro del área, sea como te salga. A la olla, una metida, hermano. El partido. Bruguera, ¿cómo anduvo? Ya que estamos con los centros delanteros. Muy mal, ¿verdad? Aplazado en el primer partido. Pero también el partido de Bruguera era para el segundo tiempo, no para el primero. Claro. O sea, iba a decir que, hay mérito de él en lo marca Lugo, pero también del equipo, ¿verdad? No le dio no lo adornó de ninguna forma. Pero por eso decía, estamos hablando. Cerramos con ABCTV. Dale. Fíjate todos los cambios que hizo Julio César Cáceres y todos los cambios perjudicaron al equipo. Y el mejor ejemplo es que cuando entra Hugo Fernández, uno de los que quedó afuera para que juegue este equipo, notablemente mejoró. Y tampoco es que Hugo jugó para 8 puntos, pero Hugo juega en el puesto donde se improvisó a Brian. Brian salió del puesto donde jugó Bruguera. Ale jugó de 8 porque Richard tenía que estar allí en el centro del campo. Entonces, y después el tema de la lentitud. Contra un equipo muy velocista que además se agravó con la lesión de Bogado. Y vos decís, ¿quién?
entra Paiva por Richard, después ya no había más nadie. Si había un Bruera en el segundo tiempo, Barreto termina jugando de cuarto delantero. Entonces yo creo que... El segundo cambio viene a los 25 del segundo tiempo. Sí, sí, sí. Cuando uno siempre sabe que a los 15, de 15 a 20 minutos meten los técnicos. Yo creo que confío mucho sí en Montenegro, que no estaba. Y no quiero creer que por el gol contra Nacional, no. Confío porque ve cosas de Montenegro que por ahí no veía en otros jugadores, pero lo dijimos ayer a esta hora con Dani, el tema de la lentitud que podía tener. No pensábamos tanta diferencia. Aparte de la lentitud, sumarle pases horizontales que siempre quedaron en los pies de los hombres de Ameliano, mal parado el equipo. Y no puede estar afuera Fernando Cardoso. No puede estar afuera quien yo te diría es el Hugo motorcito. Fernández. Claro. Pero Fernández entró por lo menos. Pero claro. Cardoso tendría que haber entrado a los 15, 20, pero, después de Fernández ya por el otro extremo. Pero ahí está el tema. Si entraba Cardoso, ¿por quién? Y ahí el por tema Ale de Silva. Pero no lo sacó. Porque Ale Silva lo sacó muchas veces y el año pasado me acuerdo. O sea, no estaba más partido para Ale Silva, que pasa, cada pase era peor. Pero Ale Silva salía para que entre Richard Ortiz. Y después yo tampoco, creo que, o sea, ayer se volvió un poco tampoco entendí el tema de Paiva jugando como media punta y Brian como punta. Sí. ¿Verdad? Y Paiva otorga confusión atrás. Lo suyo es adelante, donde la pelea que él tiene es fructífera porque incomoda a los centrales, pero atrás en la zona volante él confuso, hace rodeo, se enreda. Entonces fue así como muchas veces hablamos de la importancia de los planteos de la estrategia del cuerpo técnico de Julio Cáceres. Hay que decir que ayer la pifió en el armado del primer tiempo. Mira que Julio dice ahí en la conferencia, nosotros imaginábamos o queríamos jugar a otra cosa, y esa otra cosa era jugar largo. Por eso lo de Richard, con sus pelotas largas. Sí, pero para jugar largo tenés que tener un equipo rápido para agarrar las divididas. Yo creo que ayer fue una combinación de lo malo en el sentido que ayer Olimpia divide porque quiere jugar largo y tenía la línea defensiva muy alta, con dos zagueros que les cuesta el campo abierto. El gol, y allí voy, además es un pase mal dado de Ale Silva para Richard Ortiz. Pero no es lo mismo que vos pierdas una pelota como 10, donde más o menos jugaba Ale Silva en la recta final, que perder una pelota de un pase lateral como volante derecho a Richard Ortiz. Lo que pasa también es que antes Vampeta te solucionaba eso y ayer Gómez jugó mal también. Y claro, porque y vos ves dónde están los dos zagueros en esa pelota del gol y en el primer tiempo los cuatro del medio, ¿quién jugó bien? Nadie. No, nadie. Entonces Vampeta no se iba a salvar. Dani, que Richard Ortiz, porque a mí me dio la impresión de que no estaba bien al 100%. No fue un error que él haya jugado. Porque después le cambió. Yo creo que él está al 100%, Bruno. Yo creo que es una especie. Con Richard se juega a ese fútbol de la pelota larga. Lo que a mí me llamó la atención es cuando le tienen a Richard, el equipo suele ser mucho más cerrado. Pero ayer el equipo era mucho más abierto y quería jugar al ataque. No podés tener con ese equipo lento a tus dos zagueros allí en medio campo, porque está esa pelota, pero hay una falta de Barreto donde Freddy Vera da un pase que no es tan bueno para Elvio Vera. Igual Vera le gana a los dos centrales. Entonces, ya con el partido 1-0. 1-0, sí, que fue una corrida. Yo dije en la transmisión, 4 cabezas más o menos le llevaba Barreto. ¿Sabes qué? Es la jugada siguiente de la que Olimpia pidió penal, porque es la última del primer tiempo. Sí, cerca de Platea, sí, termina con esa. Claro. Exactamente. O sea, digo nomás, el partido lo de Ameliano decían, dividimos la pelota y nuestros chiquitos le van a ganar. ¿Por qué? Porque tenías que correr a campo abierto y en el caso de los centrales, hacer un movimiento más para el giro. Y ahí el de Ameliano, como ocurre en el gol, le sacaba ventaja. Y el que menos anduvo Ameliano fue el que más esperaba, que Freddy, que se pasó en el piso, tuvo problemas de principio. Entonces las cosas se ven en la final, de verdad. Si Sarki rinde 7, Alearse rinde 7 y el que entra, que nadie pensaba, el otro Vera, rinde 8 o 9 en el primer tiempo, te das cuenta porque un equipo fue superior dentro de lo que era un trámite parejo, cada vez más superior, generación de fútbol, de jugada de gol, y Olimpia era todo confuso, salvo aquella pared entre Brian, Tito Torres, que terminó con Bruera con poco ángulo, tirando la pelota por encima del travesaño. Vamos, 0972730730. ¿Qué dicen los amigos del WhatsApp? El hincha del Olimpia.
Ahora, audios WhatsApp, por favor. Solamente audios WhatsApp. 0972730730. Llegó la promo verano sobre 2 ruedas de Kenton. Aprovecha los grandes descuentos en los modelos seleccionados y empieza a disfrutar este verano. No te quedes sin tu Kenton. Visítanos en nuestras sucursales o escribiros al WhatsApp 0976 10 10 10. Chacomer, respaldo total. Acá el que metió mano y se fue el campeonato a su mano es Julio César Cáceres. No hay otro culpable. Que se deje ya los chonguismos, caramba. Lleno de chonguismo ya otra vez. ¡Qué pucha! Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres Budín Flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lacto número 1, la salud de cada día. ¿Qué tal, Bruno? Una vergüenza, Olimpia, Bruno, una vergüenza. No vamos a ir a ningún lado así. Una vergüenza. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, los muchachos? Cristian Rodríguez le saluda. Y realmente mató Julio César Cáceres. Subestimó al contrario con su planteamiento así. Mató, regaló. Y también subestimó la historia del Olimpia, que él sabe bien. ¿Cómo una final va a jugar así? Pelotudo de Julio César Cáceres. Un desastre Julio César Cáceres como planteó el partido. El primer cambio era este Barreto. No creo que Zárate sea más que este muchacho. Impresionante las pelotas que perdía. Si este verano se viene con mucho calor, no te preocupes con los acondicionadores de aire Speed. Speed de 12.000 BTU, 18.000 y 24.000 BTU. Todo está bajo control. Speed, da gusto vivir así. Representa y distribuye la Yuteña Sociedad Anónima. ¿Aún no decides qué color pintar tu casa? Detalles y socio. Recicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Recicolor Pinturas. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembué, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita, centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Hola muchachos, Antonio, soy olimpista de corazón, estoy todo con ronco todavía. Yo creo que ustedes deberían de ser un poco más objetivos. Acá hay que darle mérito a Ameliano. Ameliano hizo lo que tenía que hacer. Yo creo que deberían de hablar más de Ameliano que de Olimpia. El equipo no dio nada de qué hablar. ¿Dónde está, Bruno, tu superioridad en Olimpia? Vos dijiste ayer que la superioridad de Olimpia era 100%. ¿Dónde está Moico y Melan de Olimpia superior a Ameliano? Con los Caitos y afuera donde ganarían va a ver. Bueno, señor, yo no dije 100%, pero claro que era superior Olimpia, o en qué termo voy a vivir. Ese avión no, pues señor, claro que era superior Olimpia, ultra favorito, pero 100% con no hay. La muerte es lo único 100%, señor, pues nada es 100%. Cuidado que eso, nada es 100%, solamente la muerte, no te olvides, por favor. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas este viernes. Show en vivo, Gabriela Cañete, 21 a 30 horas. Degustaciones de bocaditos, barra libre de tragos. Sábado 28, DJ en vivo, 18 a 30 horas. Sorteos, 2.500.000 en créditos. Degustaciones de bocaditos y tragos. Promos de cervezas y sangría, 2 por 50.000. Caipiriña, 2 por 25.000. Gin Tonic, 2 por 30.000. De 15 a 22 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. ¿Qué tal, Bruno? Saludo a la mesa. Del noreste de Itapúa le saludo. Julio Cáceres fundió ayer el partido. No hay otro culpable. Richard Ortiz no está. Ale Silva no está. Y lastimosamente por su culpa ayer perdió Olimpia. Y así va a continuar Julio Cáceres. Acuérdense de mí. Junior Barreto. Seguimos con el audio WhatsApp, por favor. En 30 segundos con los compañeros. Bruno, ayer vos dijiste que había dos. A ver, ¿dos qué, señor? A ver. Jugadores en el banco súper rápidos. Y uno de ellos fue el que entró y metió el gol. Para mí, mérito para Ameliano, y Julio César planteó muy mal el partido.
Buenas tardes. Y realmente Olimpia, esto es una final, entró como un primer partido y lastimosamente, les gusta o no, el chonguismo, sabiendo que hay mejores jugadores, se le hace jugar a Richard Ortiz, que no está en condiciones, a Ale Silva también. Hay que poner los mejores, Cáceres. Fuerza. Una final que fue. Primer tiempo nomás regaló Cáceres. Después de segundo tiempo enmendó error y casi empató. Habla tanto. Aguante Olimpia, le calla. Pierde Olimpia y audio WhatsApp. Lo único que te da rating en este programa. Cuando llegas a tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricantes del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Yo lo que no entiendo es cómo lo que todos vimos el mismo partido y todos vimos dónde estaban las falencias y el técnico no ve y no hace los cambios. Ese es lo que es el gran misterio en Olimpia últimamente, será. Qué loco. Saludos a toda la mesa. Hola Bruno, tranquilo, ya perdí a oído, yo soy olimpista también, pesante a oído, vea. Ya cae a la culpable. Ya tula todo el día la ya ganan bala ya topada, ya perdí a oído, ahí ya bota. Buenas tardes Bruno, Ateco, que muchos antiolimpistas estoy escuchando, olimpistas de resultados en Dúgina. No, hay que darle mérito a Meliano, jugó a poner a Meliano, jugó bien y como te digo, de 100 partidos a Meliano va a ganar 1. Así es que fuerza Olimpia, fuerza Olimpia. ¿Qué tal Junior Barreto? Porque pregunté por Bruguera y me dijeron mal. Y el otro debutante, porque mucha expectativa hubo en torno a Junior Barreto. Yo creo que Barreto para el juego que quiso Olimpia en el primer tiempo, no. Porque ayer Federico decía, y es cierto, o sea, él tenía un hábitat de 20 metros y ayer su área de cobertura, tipo, viste las señales de internet, telefonía, era una estancia, 60 metros. Entonces, en ese juego, yo creo que, o sea, Julio creyó que el partido iba a estar mucho más accesible para que los dos centrales jueguen tan adelantados. Yo hace rato no veo a un Olimpia tan adelantado cuando no tiene control del balón. Sí, mira que jugó partidos dificilísimos así, pero con Zárate y Salcedo. Claro. En un momento donde los dos son agresivos, son más rápidos. Yo me acuerdo con Fluminense. O la marra de lateral de izquierdo. Para decir, claro, y con Fluminense. Sí. Yo creo que aquella Olimpia defendía cerca del círculo central y uno decía, la pucha, ¿cuánto hace que nos vemos un equipo paraguayo defender ahí contra un equipo brasileño? Nombro uno de varios, ¿verdad? Que habrán sido también a nivel local, pero realmente los dos quedaron en línea. Los dos tuvieron el problema del ingresado Vera, la pelota filtrada. Cuando Olimpia fue un equipo corto, mano a mano ganó, tiene técnica para salir jugando porque tiene alma de volante, se le notó eso, ganó un par en el juego aéreo, en el segundo tiempo tuvo alguna también para pegarle con el pie, pero lo más visible fue la velocidad que le costó tanto a él como a Mateo Gamarra. Claro, porque hoy en día también se mide la cantidad de toques o pases o el tiempo neto en cada posesión que tiene un equipo. Y ayer Olimpia era un equipo muy directo, muy vertical, pero para perder la pelota, o sea, a ver, ¿la tenía Mateo o la tenía Barreto? Era pelota para Richard o para Gómez y ya era buscar a Bruera. Entonces, ponele que eran 5 o 6 segundos y en ese interín no se acomodaban bien. Repito, la jugada del gol es una jugada que pinta en cuerpo entero. Ale hace un pase
Es un mal pase Horizontal. de Silva. Pero, claro, horizontal. ¿Y dónde está el equipo? O sea, Ale termina dividiendo la pelota con el equipo. Los centrales están en el lado del círculo central que corresponde a Olimpia. Claro, y tan confiado está Arce que él juega de primera. O sea, él ni siquiera es que pisa el balón para verle al compañero. No, él decía, el rival está jugando tan adelantado. Ahí está mi compañero Vera. ¿Y quién tuvo antes una igual que le jugó a la cabeza de Barreto justamente? 2 contra 1, de verdad que yo dije. Sí, qué y mal ahí es pase. donde Vera justo le ganó su ansiedad. Porque para Claro. mí era pelota para Sarkis y él se mete y termina definiendo mal. Con la promo Flechados por el Cacique, el 12 de febrero sorteamos estadías para 2 parejas en Satorisen Club para pasar el día de San Valentín. Incluye traslado en limusina, desayuno romántico, cena, champán, masaje. Con cada 30.000 guaraníes de compra en el Cacique ya tenés tu cupón. En Luque y Aregua, el Cacique sí te conviene. Muy pronto en la ciudad de Itagua. Hola Bruno, saludos a todos los muchachos. Está bien, primer partido oficial, y tenían que jugar los más viejos realmente para que tengan ritmo también. Y yo creo que Cardoso eso va a llegar otra vez a ser titular. Y bueno, fuerza querido Olimpia, ya y nada. Los centrales de Olimpia subieron demasiado, Bruno. Por eso que la velocidad de los amelianos, los delanteros, encontraron a ellos a más de medio campo, ahí no pudieron recuperar y ahí de esa forma entró el gol. ¿Qué tal, Bruno? De Tarobacia. Esta gente que todo el tiempo critica y no aporta en nada. Si no era por el arquero, algo para Legua, nunca hago y a Olimpia iba a salir campeón. 4 o 5 oportunidades tuvo y no metió nomás Olimpia. Va a picolar tanto. Este partido de anoche de Olimpia que entró subestimando al rival me hace acordar del primer partido que jugó Cerro contra, creo que era un equipo de Ñemby, Cristóbal Colomba. Entró así también medio de práctica y ya eliminó el primer partido ya. Buen día, señores del Cardinal Deportivo. Gana Ameliano, sale campeón merecidamente. Y ustedes hablan de Olimpia, hablan del campeón, ya amigo. Sean coherentes. Y empezamos el programa hablando con la figura del partido, Elvio Vera. Hablamos con Hugo Benítez. Después pasamos la nota de el técnico Saracho, papá, no sé, papá, qué decirte, ya está. Dale. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. A las 12:30 conferencia de prensa de la Embajada Norteamericana. Estamos atentos ahí con los compañeros en todas las plataformas de ABC. Seguimos con los audios WhatsApp 0972-730-730. Espacio para los oyentes en estos momentos. ¿Qué tal, Bruno? Saludos y muy buen planteamiento de Ameliano. Realmente le jugó como tiene que jugar a Olimpia, con velocidad, porque el mediocampo y la defensa de Olimpia es muy lento, entonces eso aprovechó Ameliano y muy merecido. Hay que ser honestos. Cáceres hizo bien las cosas, por eso sacamos un campeonato el año pasado, pero esta vez la pifia muy grande, el equipo que gana no se cambia. Si vos tenés resultados con un equipo, ¿para qué carajo cambiar? Nadie sabe la capacidad de un club hasta que se mide con otro club. Y eso es lo que pasó ayer. Olimpia se midió con Ameliano y Ameliano tuvo más potencia, más fuerza, más efectividad. Y eso no es lo que pasa. Baila tanto. Diego Bruno La Tiguera Cula transmitió la Olimpia Guarajado en el ataque, Milleta de Mover, cada vuelta Milleta de Yapú, no sé.
El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. En Farmacias Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental con 35% de descuento. Llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Buenas tardes, Bruno, ¿cómo estás? Bruno, 1 hora y media de programa que van a dar. Hola Bruno, y la verdad el culpable es Julio César Cáceres. No podés estar experimentando en una final sabiendo que Richard Ortiz no estaba bien. No, déjate de joder. Olimpia perdió porque no hubo penal para Olimpia. Si hubiera penal para Olimpia, ya sabemos que iba a cambiar esa historia. Ameliano no era nada, le subestimaron a Ameliano, pero al árbitro no le incentivaron posiblemente. ¿Qué tal, Bruno? Mal aporte, te estoy escuchando acá desde Concepción. Y la verdad que ayer Cáceres pifió muy grande. Abrazo. Buenas tardes, Bruno. Buenas tardes a la mesa. Antes que nada, quiero felicitar a la gente de Ameliano. Apuran que Bruno. Invaente ya me hizo de cuera. Vean, tengo la manera. Apuran que hija. Ojalá todos los equipos sean así. Todos. Muchachos, para ser sincero, vámonos. Olimpia subestimó, pero subestimó mal al equipo Ameliano. Ameliano hizo mejor las cosas en el primer tiempo, en el segundo tiempo Olimpia ya no le alcanzó, no tuvo no sé, pero merecido ganador. Buenas tardes, Bruno. Olimpia perdió por culpa de su técnico. Es lo que planteó el equipo. Bruera, ¿de dónde salió? Hola Bruno, una consulta. ¿Para ustedes no fue penal la jugada donde Freddy Vera llegaba a la última línea con Olveira y Olveira lo lleva por delante? Creo que eso fue a inicios del primer tiempo. Una de las primeras jugadas de Ameliano fue. Para mí fue penal esa. O sea, lo toca... Ese, por ejemplo, es el penal de Chesney contra Messi. Pues yo soy la idea de que ese tipo de cosas no se deberían. Salvo que sea muy... Dani? Porque ya ya finalizó la jugada. Ya finalizó el balón, ya no estaba en disputa. Es más, hay una donde Elvio Vera le protesta, pero no era dentro del área, que creo que fue Mateo. Porque el defensor tiene esa maña de lo voy a desacomodar sin hacer falta. Y mucho más cuando es en las afueras. Pero entiendo lo que dice el oyente. Y dijimos, mira cómo sale. Porque Olveira sale mal. Porque es la típica jugada donde el otro ya va a finalizar. Y no sabes. A mí la duda era si la pelota todavía estaba en campo. Porque Freddy patea fuerte. Pero con ese criterio, también el Olimpia te va a decir la jugada, Tito, sí, agarra un poco pelota. Pero después le agarra también el tobillo. Ortellado a Torres, pero yo creo que la vara tiene que ser alta para sancionar penales. Buenas tardes, Bruno. Felicitar a la gente de Ameliano, merecido campeón, cara. Como olimpista. A tratar de cambiar el planteamiento, Julio. Hay que ser más rápido. De equipo, hay que mejorar, Julio. Fuerza. Hola Bruno, Dani, Fede, ¿cómo andan? Los perros están llegando demasiado por una Supercopa, demasiado. Y Cáceres tiene que sacar conclusiones de que Alex Silva ya no puede ser extremo y tiene que jugar o Richard Ortiz o Alex Silva de 6. No, los dos juntos ya no pueden jugar.
Llegaron a Bristol las ofertas en televisores. Aprovecha los mejores precios del país sin entrega inicial y con las cuotas más bajas en todas las marcas y modelos. TV Win Smart Full HD 43, antes 18 cuotas de 204.000, ahora solo 18 cuotas de 179.000 guaraníes. Apúrate, últimos días para participar del sorteo de la increíble Volkswagen Amarok Full Equipo 0 kilómetro, que puede ser tuya. Acércate a una de las 70 sucursales. Escribinos al 0991-670-000 o compra en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hola Bruno, ¿qué tal? Este campeonato es un baño humildad para ese pelado de Cardona, que el que quiere gloria que se vaya, el que quiere gloria va al Olimpia, y bueno, que quiere gloria se lleva a Meliano por lo oído. Un baño de humildad para ese pelado. Hola Bruno, hola la mesa, ¿qué tal todo? La verdad es que Olimpia tiene que tomar en serio, porque con la crisis que tiene, dejar pasar 1.000 millones de guaraníes es mucha plata. Yo creo que celebraron antes de tiempo, no tomaron con la seriedad que corresponde una final, sea cual fuese, es una final y hay un premio por medio para la institución. Yo creo que es una irresponsabilidad de los jugadores y del técnico, que es caprichoso. ¿Qué tal, Brunito? ¿Cómo andamos, papá? Ameliano ganó bien, será. Jugaron como se tiene que jugar una final. Jugaron por una copa y corrieron estos amelianos por 25 palos cada uno. Merecido ganador. Olimpia no jugó nada. Lastimosamente no se dieron cuenta, o no valoraron la copa, o están todavía duros, o algo les pasó, que no jugaron bien. Pero está bien, está empezando con este tema. Este es una carrera de resistencia del torneo, no de velocistas. Y hace cardinal y Olimpia no interesa yo hizo peaje y concepción ni nada. Dai, por ahí con tena esa antes llamando Olimpia juguete o Ameliano de para acá no de. ¿A qué será? A que cerro, no se va sin hacerlo, y equipo por una vez doble de la Olimpia, doble. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Y yo pienso que hay que darle mérito a los de Ameliano, porque jugaron bien, con velocidad, y cómo se juega un partido, cómo se tiene que jugar un partido. Los Olimpia lento. Y yo pienso que quedó bien demostrado ahí de que también se contrata jugadores caros cuando hay jugadores de liga que juegan. Y es dar la oportunidad también a estos muchachos. Y dejar de contratar jugadores caros que al final no sirven. ¿Qué tal, Bruno? No, Olimpia tiene que cambiar ya su estructura, ya se tama mucho gasto, tiene ya millones invertidos por los jugadores y no mojan camiseta. Grande la diferencia con los amelianos sí mojan camiseta. Son gente que están ahí necesitando. Ese premio que van a ganar es oro. Le sale a todos los amelianos. Para Olimpia no es nada eso. Ahí es la diferencia, que no le importa a ellos. Solamente lo que ganan. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Los yogures enteros de Trébol cambiaron de imagen por fuera, pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad de siempre. Cuando vayas a tu punto de compra favorito, encontrarás los nuevos diseños en sus 8 deliciosos sabores. Los yogures Trébol están producidos en base a la leche Top of Mind por 11 años consecutivos. Yogur entero Trébol con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Ay, Bruno, Malaporte, hay que tomar en serio Olimpia, pico. Dejaron escapar 1.000 millones yendo. ¿Cuánto jugas? 6. 2 a ley de la Olimpia. O jugar por una vez y la Ameliano. Buenas, ¿qué tal para todos? Quiero opinar un poquitito también por el equipo. Felicitarle a Emiliano. Ayer estuvimos en la cancha, le llevé a mi hija después de 11 años, pisó primera vez en Defensores, y para que pueda verle a su equipo.
pero este Olimpia es un equipo carreta y los otros eran un equipo McLaren, arraso. Buenas tardes, Bruno. Yo creo que el próximo domingo en La Olla se le tiene que armar un cordón de recibimiento a los campeones, a los supercampeones. Sportivo Ameliano. Así nomás es el fútbol. Hay que reconocer cuando hay mejores. Atender lo que plantea el oyente. Está bien, justo hay que hacerle pasillo a pensar que el supercampeón Ameliano. tiene que ir a La Olla el domingo y estaría bueno, que Cerro le haga el pasillo. Sería formal para la gente de Cerro Porteño. Embajada de los Estados Unidos. 3 minutos se iniciaría todo esto, mucha expectativa, como por supuesto uno se debe imaginar. Conferencia de prensa del embajador de los Estados Unidos, y reiteramos que anoche recién se vino la convocatoria de la embajada, por lo que suponemos que va a ser algo importante, incluso va a haber entrega de documentos. Es lo que nos anticiparon después de la conferencia de prensa. Nos van a entregar unos documentos, Sara. Bueno, eso es interesante, Pablo, y resulta una novedad también en estas conferencias. Los documentos que habitualmente ellos daban a conocer después de las últimas conferencias que se tuvieron en el 2022, que fueron 2, donde se dieron las designaciones, fueron la declaración de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos para poder dar algunos detalles, los detalles oficiales sobre estas designaciones. En ese sentido, entonces, es lo que les dicen también, que podrían dar documentos, o no dieron mayores detalles, Pablo. Así mismo es, exactamente. Es la indicación que nos están dando, que posterior a la conferencia de prensa nos entregará un documento, un dossier del tema que va a hablar el embajador, que no sabemos oficialmente todavía cuál va a ser el tema de la conferencia de prensa. A medida que nos acercamos a la hora de la conferencia, que sería en un par de minutos, obviamente podríamos conocer, el embajador va a leer, ya está preparado todo, el sistema de audio tiene una carpeta, una tril, y los medios de prensa ya ubicados, así como también los funcionarios. ¿Ha trascendido, Pablo, quiénes estarían acompañando en este pronunciamiento al embajador Mark Osfield, teniendo en cuenta que también tenemos información de que un importante grupo de diplomáticos arribó en las últimas horas a nuestro país, o estarían arribando? Y hasta el momento desconocemos esa información, al menos acá no nos pudieron confirmar los funcionarios de la embajada, que permanentemente están en contacto con todos nosotros. Para recordar, Pablo, en el 2022 se dieron 2 anuncios muy importantes. En julio, el 22 de julio del 2022, dando a conocer que el expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, ingresaba a esta lista de significativamente corruptos, y el 12 de agosto, cuando Hugo Velázquez y Juan Carlos Duarte fueron también ingresados a esa lista. Además, hay que decir, Jenny, que hay otros casos más. Esto iniciaba en diciembre del 2019, con la designación primeramente sobre Óscar González Daer, sobre Francisco Javier Díaz Verón, se había anunciado al mismo tiempo. Después se conoció también el caso Ulises Quintana, siendo ya diputado, y ligado al caso de Reinaldo Javier Pucho Cabaña. Este caso muy conocido también, donde se hablaba de la posibilidad de una financiación con dinero del narcotráfico a Ulises Quintana en la política. Aparte de estos dos pronunciamientos que había hecho el gobierno norteamericano, hay que hacer referencia también a la presencia de Richard Newfield en octubre también del año 2022, en donde mantuvo una serie de reuniones. Él mismo también es representante, secretario global anticorrupción del gobierno norteamericano. Fueron algunos pronunciamientos y algunas conferencias importantes que brindaron aquí en nuestro país. Además de estos casos que ya conocemos, de designados como significativamente corruptos, que son 6 en Paraguay, los oficiales, sus familias también se ven afectadas debido a esto, con la cancelación de las visas. Hay que decir que otro tema sumamente importante que tiene Estados Unidos en agenda es el caso Marcelo Pecci, el asesinato del fiscal que se dio en tierras colombianas, porque fue la misma embajada de Estados Unidos que comunicó
que el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de $5 millones ahora, porque ellos incrementaron esta recompensa. Recordemos que tras el asesinato de Marcelo Pecci se había iniciado una serie de operativos en Colombia, y en Colombia precisamente las autoridades de ese país habían anunciado un trabajo conjunto nada más y nada menos que con las autoridades norteamericanas. Comienza a hablar el embajador de Estados Unidos, escuchamos el audio. Los Estados Unidos han impuesto una prohibición completa contra transferencias u operaciones de cualquier tipo con respecto a sus intereses financieros. 4 de las empresas del señor Carter ahora también tienen bloqueados el acceso al sistema financiero de los Estados Unidos. Tobacco USA, Bebidas USA, Dominicana Acquisition y Frigorífico Shahar. A partir de hoy, la ley de los Estados Unidos prohíbe a todas las personas de los Estados Unidos participar en transacciones financieras con el señor Carter, el señor Velázquez y las empresas nombradas del señor Carter. Las personas estadounidenses deben cumplir con estas sanciones, y eso incluye a los ciudadanos estadounidenses y a los extranjeros residentes permanentes, donde sea que se encuentren. Para esas personas, las violaciones pueden dar lugar a sanciones civiles y penales de hasta millones de dólares. El señor Carter participó en actos de corrupción antes, durante y después de su mandato. El señor Carter se unió al Partido Colorado en el 2009, proporcionando inversiones financieras y incentivos para convencer el partido de que renunciara a sus requisitos de duración de afiliación para permitirle postularse como candidato presidencial del partido. Pagó a los miembros del partido para apoyar su candidatura antes de las elecciones del 2013. Mientras duró su mandato como presidente de Paraguay, el señor Carter continuó con sus esquemas corruptos, incluyendo pagos en efectivo a funcionarios a cambio de lealtad y apoyo. El señor Carter mantuvo control sobre la formulación de políticas a través de sobornos mensuales en efectivo pagados a legisladores leales. Estos pagos compraron apoyo para resoluciones y votos de su interés. Estas acciones han continuado desde que dejó el cargo. El señor Carter aseguró la eficacia de este esquema cortando el flujo de pago a los legisladores que no cumplían con sus órdenes. Hugo Velázquez también incurrió en prácticas corruptas, como vender su influencia política al mejor postor. Como vicepresidente de Paraguay, el señor Velázquez ha trabajado para interferir con los procesos legales para protegerse a sí mismo y a sus socios criminales de las investigaciones, incluso sobornando, intentando sobornar y amenazando a quienes podrían exponer su actividad delictiva. El señor Carter, como el señor Velázquez, tiene vínculos con miembros de Hezbollah, una entidad que fue designada por los Estados Unidos por una entidad que ha cometido actos de terrorismo.
Hezbollah ha realizado regularmente eventos privados en Paraguay, donde los políticos hacían acuerdos por favores, vendían contratos estatales y discutían los esfuerzos de la aplicación de la ley a cambio de sobornos. Representantes del señor Cárcel y del señor Velázquez han cobrado sobornos en esas reuniones. Las sanciones de hoy, como otras sanciones Globo Magnitsky, son el resultado de un proceso deliberativo y están basadas en información creíble y corroborada. A través de una revisión rigurosa que involucra a varias agencias del gobierno de los Estados Unidos, hemos tomado el tiempo necesario para recopilar información confiable y verificar los hechos. Estados Unidos está implementando estas sanciones en este momento porque el proceso de revisión está completo. La lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho siguen siendo nuestras principales prioridades para socios sólidos del gobierno de los Estados Unidos, como lo es Paraguay. Menos corrupción dará a las empresas extranjeras la confianza para invertir en Paraguay, haciendo que las oportunidades de empleo y capacitación estén disponibles para más paraguayos, en lugar de ser un beneficio principalmente para aquellos con conexiones o influencias corruptas. Paraguay es un país con potencial enorme y el gobierno de los Estados Unidos ha estado actuando sobre ese potencial. Pero nuestro esfuerzo, así como el esfuerzo bien intencionado del pueblo paraguayo, está siendo socavado por el flagelo de la corrupción. Nuestras acciones hoy son otra herramienta más en el conjunto de herramientas anticorrupción de los Estados Unidos que tiene como objetivo efectuar cambios y ayudar a Paraguay a combatir la corrupción. Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con el presidente Mario Abdo Benítez y su gobierno en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Trabajaremos de cerca con la persona que el pueblo paraguayo elija para ser su próximo presidente, sea quien sea. Gracias. Estaré respondiendo a sus preguntas. Primera pregunta, por favor. Soy Pablo Guerrero, el diario. Señor embajador, la pregunta concreta, luego de escuchar esta exposición que usted está hecho, en caso de incumplimiento de las sanciones que le está imponiendo Estados Unidos a dos referentes políticos en Paraguay, ¿se podría dar extradición de ambos o uno de ellos? Gracias. Estas acciones de hoy son acciones para proteger el sistema financiero de los Estados Unidos y también para cambiar el comportamiento de las personas designadas. No puedo especular ahora sobre la posibilidad de otras acciones contra estas personas o otras personas por causa de la corrupción. Buenas tardes, embajador. Susana Oviedo, del diario Última Hora. Esta sanción financiera es sin límite, es por un plazo concreto de tiempo, se modificaría si se dan ciertas condiciones. Y a propósito, hay una escala de sanciones, y si en esa escala, la siguiente acción, ¿cuál sería?
Estas sanciones de hoy reflejan la institucionalidad de nuestro proceso. En cuando uso la palabra institucionalidad, quiero decir que es un proceso riguroso, pero un proceso multidisciplinario que involucra muchas agencias del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, puedo decir que las sanciones son permanentes y si una persona sancionada, bloqueada, quiere solicitar, hay la posibilidad y hay información en el sitio de web de nuestro Departamento del Tesoro. La próxima pregunta, por favor. Alejandro Vera de Radio 1000. Señor embajador, ¿cuáles son las evidencias y si vamos a ver este dinero, vamos a ver filmaciones, fotos de todas estas acusaciones que está haciendo por una parte? Por otra parte, niegan ustedes que haya intromisión de un país a otro país. Sin embargo, las primeras designaciones cambiaron la realidad política del Paraguay. Hubo una reacción al anuncio hecho. Se entró en asuntos internos políticos paraguayos. Como en esta oportunidad, ¿siguen ustedes negando intromisión de un país a otro país? Quiero enfatizar que estas acciones de hoy no tienen nada que ver con la política o la situación política actual en Paraguay. Estas acciones representan solamente nuestro deseo para proteger nuestro sistema financiero contra los actores corruptos y las ganancias ilícitas de su corrupción. También queremos imponer consecuencias tangibles y sustanciales contra los actores corruptos. Nuestra prioridad como gobierno y como embajada es para fortalecer las instituciones paraguayas en la lucha contra la corrupción y para promover el Estado de Derecho acá en Paraguay. Próxima pregunta, por favor. Embajador Juan Cáceres Troche del SNP. Es una pregunta política porque le quiero preguntar acerca de su postura, acerca de la respuesta que ha dado el sistema de justicia en Paraguay después de estas designaciones y específicamente de parte de la Fiscalía General del Estado. Mantenemos una buena conexión con el Ministerio Público y trabajamos juntos cuando hay casos de interés para ambos países. Continuaremos con este trabajo con el Ministerio Público, con el nuevo fiscal general también. Tenemos muchas herramientas disponibles y trabajaremos con el Ministerio Público, con el paraguayo y también con el sector privado y la sociedad civil en la lucha contra la corrupción. Continuaremos promoviendo la rendición de cuentas para aquellos que abusan del poder público para beneficio personal. Próxima pregunta, por favor. Última pregunta. Podemos tomar, tengo un poco de uno más después. Para Radio 1, para Unicanal y Canal 13, menciona usted que están trabajando en conjunto con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, uno de los que usted o Estados Unidos está sancionando es nada más y nada menos que el vicepresidente de la República. Lo sigue siendo, por ende, tienen que trabajar juntos, tanto el presidente como el vicepresidente. ¿Cómo se asegura de que se luche contra la corrupción de esa manera, siendo que todavía están juntos trabajando? Estamos trabajando muy cerca con el gobierno del presidente Abdo Benítez y su administración y continuaremos este trabajo en una variedad de temas, incluido la lucha contra la corrupción y la impunidad. Quiero enfatizar que asimismo trabajaremos también en estrecha colaboración con el próximo gobierno
También en estrecha colaboración con el próximo gobierno, con la persona que el pueblo paraguayo elijo para ser su próximo presidente, sea quien fuere. Tenemos una conexión de casi 2 siglos de cooperación y asistencia técnica entre los países y continuaremos con esta colaboración como aliados, amigos y socios. Una pregunta más. Embajador, buen día. Víctor Ortiz del diario 5 Días y El Independiente. Su país tiene pruebas de legisladores que fueron comprados por Horacio Cartes. ¿Y cuáles son los nombres de los legisladores, por favor? Las acciones de hoy son acciones unilaterales para mi gobierno. Y no puedo compartir más información más allá que la información ya disponible públicamente sobre estas sanciones. Al mismo tiempo, continuaremos con nuestro trabajo para ayudar y apoyar las instituciones paraguayas en la lucha contra la corrupción. Y tenemos una variedad de herramientas disponibles, incluidas sanciones, restricciones de visa, designaciones, extradiciones, entre otras, para continuar la lucha contra la corrupción y para fortalecer el Estado de Derecho en Paraguay. Quiero ser muy claro, Estados Unidos está con todos aquellos en Paraguay que trabajan para hacer del mundo un lugar más justo. Aquellos en Paraguay que trabajan para hacer del mundo un lugar más justo, más seguro, más equitativo. Gracias por venir a nuestra nueva embajada. Hasta luego. Muchas gracias. Bien, enseguida vamos a estar con Pablo Guerrero. Los detalles desde ese lugar ya escucharon ustedes. Sanciones económicas para el expresidente de Paraguay y actual presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes. También para el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Durísimas las declaraciones que hizo el embajador en el sentido de que dio detalles de cómo operaron ambos y más específicamente Horacio Cartes, a quien acusó incluso a Horacio Cartes y a Hugo Velázquez de tener vínculos con el Hezbollah. Decía también el embajador Horacio Cartes llega a la presidencia de la ANR pagando incluso por lealtad dentro de las filas partidarias. Daba detalles también de este vínculo que ambos aparentemente tienen, tanto Horacio Cartes como Hugo Velázquez con el grupo Hezbollah, y ya con documentación fundamentada, sobre todo con este dossier que está siendo entregado a estas horas a los que están cubriendo esta conferencia de prensa. Algunas cuestiones con respecto a esto que decía el embajador. El sistema financiero norteamericano queda totalmente bloqueado para ambos, para Horacio Cartes y Hugo Velázquez. Ambos tienen conexiones con este sistema conocido como FinCEN, y es muy importante decir que esto va a traer muchísimas derivaciones, sobre todo al grupo Cartes, que tiene empresas de origen norteamericano y también franquicias norteamericanas operando en Paraguay. Estamos hablando de hoteles, locales comerciales y demás. Incluso vos recordabas, Jenny, esto fuera de aire, un socio de Horacio Cartes vino a Paraguay ante la designación primera como significativamente corrupto. Exactamente, estamos hablando del empresario chileno que compartía las acciones con Horacio Cartes dentro de la firma Enex, esta gasolinera con presencia también en nuestro país, y que por cierto hubo un hecho que enojó a la embajada norteamericana: la instalación de esta estación de servicio en diagonal a la nueva sede, a la sede de la embajada de Estados Unidos. Apenas se daba esta designación, el empresario chileno llegó un fin de semana de manera rauda para reunirse, y ya surgían versiones en ese entonces de que el empresario chileno había venido a presentar ya una renuncia a trabajar de manera dentro de una sociedad con Horacio Cartes, y ya se hablaba incluso de una
de una ruptura en las relaciones comerciales, porque el chileno también tiene otras empresas en Estados Unidos directamente relacionadas a la minería. En el caso de Horacio Cartes, puntualmente, habló el embajador de que mantuvo el control político a cambio de sobornos, también incentivando a parlamentarios. No dijo aún si estos parlamentarios podrían también ser sancionados. No sabemos si es que se les retiró o se les podría retirar la visa, incluso, que es otro tipo de acciones que toma Estados Unidos. Sobre Hugo Velázquez, vicepresidente de la República, dijo que mantuvo también hechos de soborno con varias personas y que además amenazó a personas que podían haber denunciado en su momento vínculos criminales de Hugo Velázquez. Reafirmaba también su total apoyo y confianza a Mario Abdo Benítez. Y esto es muy importante, teniendo en cuenta el apoyo que ha brindado también la Presidencia de la República en estas designaciones y el respeto que se ha dado. Esto ocurre nada más y nada menos horas después de haberse dado ya el abrazo republicano, anoche nada más, en la sede de la ANR. Por un lado, Santiago Peña en Estados Unidos, brindando también declaraciones a las cadenas internacionales de lo que supuestamente es el apoyo del gobierno norteamericano a su gestión, y también todo lo que se genera a partir de ahora, qué es lo que va a pasar con el tema de las elecciones y dentro del Partido Colorado, porque por un lado tenemos a Horacio Cartes, que es presidente de la ANR, y por otro lado a nada más y nada menos que Hugo Velázquez, que va nuevamente a tomar la presidencia de la República en ausencia de Mario Abdo Benítez, que tiene que viajar a Estados Unidos este fin de semana, Sara. Bueno, allí nos preguntamos qué pasa con Hugo Velázquez, porque estas declaraciones del embajador lo involucran en casos de soborno, de amenazas, de una ligación directa con Hezbollah. ¿Qué es lo que pasa también con el sistema de justicia, al que hizo un punto especial Mark Osfield, significando que de parte de Paraguay no se dieron acciones concretas sobre estas dos personas? Habría que ver si el presidente de la República mantiene el programa de viajar a Estados Unidos en estas condiciones, porque estamos hablando de declaraciones durísimas, de un posicionamiento claro también de Estados Unidos, ya con documentación en contra del vicepresidente Hugo Velázquez. El Congreso Nacional, que ya se expide también, Sara, y que nos imaginamos con esta comisión permanente va a tener que tocar el tema en las próximas horas. Vamos a tener enseguida aquí a Mabel Renfel con nosotros. Hace años ella investiga la situación financiera de Horacio Cartes. Incluso cuando el embajador Mark Osfield estuvo aquí en ABC, le hizo ese comentario a Mabel. Sé que fuiste la primera en Paraguay que investigó e hizo publicaciones sobre Horacio Cartes. Vamos a ver cuáles son las repercusiones que tiene todo esto, que realmente no habíamos tenido antecedentes de sanciones como estas. Una cuestión fundamental: ningún ciudadano norteamericano puede hacer negocios con empresas vinculadas a Horacio Cartes o a Hugo Velázquez. Tienen la prohibición, lo dijo textualmente el embajador norteamericano, y decíamos, Santiago Peña en Estados Unidos decía anoche también a los medios en una publicación que están interesados en seguir colaborando con el gobierno norteamericano, pero antes ya también decía unos meses atrás que a la gente no le importaba eso, que a la gente le importaba llegar a fin de mes, que no le interesaba tanto lo que pensara Estados Unidos de nuestro país. Pablo Guerrero, te escuchamos. Sí, buenas tardes, compañeros. Con las disculpas del caso, problemas tecnológicos dentro de la Embajada de los Estados Unidos. Superado todo esto, ya estamos afuera. Fuerte sanción de los Estados Unidos de América, algo casi inédito dentro de la historia paraguaya, contra el actual titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, y también el actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. No solamente ya le cancelan el ingreso a los Estados Unidos, sino estamos hablando también de sanciones económicas, dijo el embajador, datos corroborados, señalaba él, e incluso en el caso Horacio Cartes
había significado el embajador Mark Oldfield, que había sobornado para formar parte del Partido Colorado, para ser afiliado. Incluso extendió sus poderes al Congreso Nacional y habló hasta de soborno a legisladores. No quiso revelar nombres, cantidad, montos de dinero, pero dijo que los sobornos estaban relacionados con decisiones que fueron adoptadas dentro del Congreso Nacional. Cuando se le consultó si eran permanentes, dijo que sí, pero el afectado puede recurrir a través de una página web al Departamento del Tesoro. En cuanto a Hugo Velázquez, actual vicepresidente de la República, y próximamente va a estar en Palacio de López teniendo en cuenta el viaje del presidente Mario Abdo a Estados Unidos. Decía que hay vínculos comprobados con el Hezbollah e incluso influencias que él otorgaba a ciertas personas, motivo por el cual se aplica también sanción económica. En este caso, Horacio Cartes, Hugo Velázquez. Gracias, Pablo. Iremos ahondando sobre esto. Queremos dar la bienvenida a Mabel Renfeld. Mabel, realmente no sé si esperábamos una acción como esta por parte de los Estados Unidos con la aplicación ya de lo que ellos llaman la ley Magnitsky. Así es, muy buenas tardes ya para toda la audiencia de CTV, compañeras. Quiero contarles que tiene 16 páginas el dossier que el gobierno de los Estados Unidos está dando a conocer en estos momentos en forma pública. Este documento y esta sanción a Horacio Cartes y a Hugo Velázquez, vicepresidente del Paraguay y expresidente de la República, actual senador vitalicio, no viene del lado del Departamento de Estado, viene por el lado del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros, que es la OFAC. Así que terminan ambos sancionados y la acusación más dura que ambos recibieron fue la de colaborar con el financiamiento del Hezbollah, una institución, una entidad, un movimiento, un grupo que para los Estados Unidos está radicalizado y trabaja directamente con el terrorismo internacional. ¿Qué es lo que dice en su primer párrafo este documento? Dice que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos sanciona a Horacio Manuel Cartes Jara, expresidente de Paraguay, y a Hugo Adalberto Velázquez Moreno, el actual vicepresidente, por su participación en corrupción desmedida que socava las instituciones democráticas en Paraguay. Y atención, porque esta es la primera vez que viene un golpe económico contra 4 empresas. ¿Cuáles son las empresas? Las empresas son todas empresas del señor Horacio Cartes, la mayoría de ellas operando en o con Estados Unidos, como es el caso de Tabacos USA o Tobacos USA, desde la cual se recibían exportaciones desde la República del Paraguay, Bebidas USA, a donde también se exportaban supuestamente bebidas del grupo Cartes. También han sancionado a Dominicana Acquisition. ¿Cuál es Dominicana Acquisition? Este es el hallazgo que realizó el grupo ABC Color junto con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que hemos identificado que Dominicana Acquisition ni más ni menos que estaba inscripta para tener bienes en los Estados Unidos, y de hecho figuraban bienes a nombre de Dominicana Acquisition. Bien, esta empresa nunca llegó a figurar en la declaración jurada de Horacio Cartes hasta que nosotros publicamos. Y la última, 4ª empresa, es probablemente la que más podría afectar económicamente al grupo Cartes, porque se trata del frigorífico Shahá, que recientemente ha realizado una inversión multimillonaria y trabajan en el rubro cárnico. ¿Y qué es lo que dicen? Estados Unidos dice que todas estas personas y estas entidades son designadas con la orden ejecutiva en la cual se implementa la ley global Magnitsky de responsabilidad de derechos humanos.
¿Qué es lo que advierte el gobierno de los Estados Unidos? Que ni sus conciudadanos, ni mucho menos personas extranjeras que tengan vínculos con estas empresas y también con los Estados Unidos podrán hacer negocios con estas empresas. Dijo también el embajador en la lectura de este material de la OFAC que el señor Cartes sirvió al Partido Colorado para financiar a su partido y permitirle postularse como candidato presidencial en las elecciones del 2013. Dijo también que el señor Cartes continuó pagando en efectivo a cambio de lealtad y apoyo y que mantuvo fidelidad y votos que eran de su interés para mantener sus negocios. Habló de cupos de pago realizados a algunas personas a cambio de estas lealtades. Dijo también que violar esta disposición de los Estados Unidos puede dar lugar a sanciones visibles. Y en el capítulo del vicepresidente dijo que ha trabajado para interferir en procesos legales para protegerse a él mismo, a sus funcionarios y a sus amigos, sobornando e intentando sobornar a quienes pudo. Y acá viene lo más grave de todo, y que es lo que muchos consideran este es el famoso segundo paso. Acusa a ambos de tener vinculaciones con el Hezbollah, entidad que realiza actos de terrorismo y que ha realizado actos en Paraguay. Dicen también que para los Estados Unidos el Hezbollah ha conseguido contratos estatales que violaron la propia ley. Representantes de Cartes y de Velázquez dieron sobornos y dijo también que estas sanciones son el resultado de un proceso deliberativo de varias oficinas estadounidenses basadas en informaciones creíbles, corroboradas a través de estudios que han realizado y que han recopilado información verificable y confiable. ¿Qué más dijo el embajador? Que en realidad no es una postura del embajador ya en este caso, sino del Ministerio del Tesoro, del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos y de la OFAC, que Estados Unidos realiza estas nominaciones, que Paraguay es un país en el cual hay muchas oportunidades para quienes quieran invertir y trabajar en este país y que están realizando acciones sobre hechos de corrupción. Nuestras acciones son herramientas para el futuro. Y dijo también que las sanciones son en forma permanente. Como última acotación, esto es lo más importante, son 16 páginas que imagino que nuestro grupo va a poner a disposición de la gente para que cada quien pueda leer, sacar sus conclusiones y volver a reiterar. Estados Unidos tiene dos brazos para hacer estas nominaciones, sanciones y castigos. Un brazo es el Departamento de Estado y el otro brazo es el Departamento del Tesoro. Del Departamento de Tesoro depende, por ejemplo, la OFAC, que es la que controla el movimiento de lavado de activos. Y también del Departamento de Tesoro depende FinCEN, que sería el equivalente al CEPRELAT paraguayo, pero con mucho más poder. Así que un poco sorprendidos, la verdad. Realmente, Mabel, como vos decías, el segundo paso. El primero fue la declaración, ahora viene esta sanción que decíamos, esto va a tener un montón de derivaciones, porque vos hablabas, por ejemplo, de Dominicana Acquisition, y esto fue, como bien ya contabas, parte de una investigación periodística que se dio a conocer. Él no había consignado esto en sus declaraciones juradas, pero esta empresa maneja también toda la parte de inmuebles de Horacio Cartes en Estados Unidos, y esto ahora ya queda totalmente bloqueado. Hay que decir una parte muy importante, una de las 4 empresas sancionadas es una de las que apareció en el famoso escándalo con el avión iraní. Así que, digamos, aquí podría pensarse que hicieron una correlación de las empresas utilizadas en este circuito
y lo que muchos nos estamos preguntando es cómo queda el resto del conglomerado, considerando que lo que hacen es castigar a 4 de un grupo mucho más grande y dicen nadie puede tener vinculaciones comerciales con estas empresas bajo riesgo de ser penalizadas por los Estados Unidos. Eso significaría que prohibirían también las vinculaciones dentro de empresas del propio grupo, cómo quedan los negocios bancarios o cómo quedan los negocios tabacaleros o cómo quedan otros negocios del mismo grupo. Son preguntas que seguramente estarán en este documento de 16 páginas que habrá que digerirlo. El Departamento de Tesoro de Estados Unidos ya publicó a través de su página web, es un documento abierto para todo aquel que quiera leerlo, ya está publicado, esto que compartía Mabel en detalles. Mabel, el caso Hugo Velázquez, también vinculado oficialmente por los Estados Unidos a Hezbollah, ya se venía hablando de esto. Pero aquí hay una cuestión, él es vicepresidente de la República en ejercicio y fue vinculado a hechos de soborno y amenazas a aquellos funcionarios que podrían llegar a delatar sus acciones criminales y de sus cómplices criminales. Es fuertísima la acusación, Mabel. Pero la más fuerte de todas es la de que hacen negocios con el Hezbollah y les ayudan a conseguir contratos. Convengamos que Estados Unidos puede perdonar algunos de los pecadillos de quienes fueron o son sus protegidos, pero el terrorismo es un rubro con el cual este país no tranza. Por eso es que mucha gente está hablando de que esto sería el famoso segundo paso. El primero fue la nominación de significativamente corruptos. En este segundo estadio, las acusaciones ya son consideradas delitos y delitos graves dentro del territorio de los Estados Unidos. ¿Cuál podría ser el tercer paso? Podemos a lo mejor hablar de un montón de especulaciones, pero creo que estas sanciones económicas de por sí son muy inquietante cuanto menos. Esto a los ojos del Ministerio Público y de otras entidades como la Contraloría General de la República, que tenemos entendido que no pasó absolutamente nada del examen de correspondencia a Horacio Cartes, precisamente de aquella propiedad que no había o de los bienes que no había hecho que no había contemplado dentro de su declaración. Es decir, dos instituciones que van mirando y no reaccionan en torno a estos pronunciamientos del gobierno norteamericano en nuestro país, Mabel. Y esto es lo que hablábamos y hay que decir, son las contradicciones del gobierno de los Estados Unidos que sanciona el producto final pero no sanciona el camino, el proceso. ¿Y por qué hay esta impunidad de la cual ahora se está ocupando Estados Unidos? Porque no está funcionando el sistema de justicia de la República del Paraguay, del cual la Fiscalía o el Ministerio Público es el brazo ejecutor más importante que tiene. Que no se sorprenda a nadie que mañana la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, vuelva a aparecer en algún desayuno de trabajo con el agregado de justicia Brian Scarrett, porque ha sido un poco la tónica que hemos visto que ha ocurrido. Cuando nominaron a Cartes, cuando nominaron a Hugo Velázquez, digamos, se muestran urgentemente acercamientos del tipo, está todo bien con ellos. Sin embargo, Fiscalía oficialmente, según el propio abogado del señor Cartes, tiene 4 carpetas abiertas e investigando al señor Cartes, pero ninguna imputación hasta el momento. Tengo que decir, Mabel, que es la primera vez que escuché a Mark Ostiel hablar de la justicia en una conferencia de prensa hoy, cuando decía que Horacio Cartes y Hugo Velázquez burlaron al sistema de justicia y lo nombró así específicamente, utilizando estos sobornos y también las presiones a legisladores. Así es, yo solamente decir que estamos nosotros siguiendo como paraguayos, estamos muy preocupados, primero de que un gobierno extranjero tenga que venir a decirnos en nuestra casa, en nuestro terreno, a señalarnos por actividades que son delitos aquí y en cualquier país, actividades criminales muy, digamos, muy graves, financiamiento al terrorismo, lavado de dinero, sobornos, mantener una estructura operativa de tráfico de influencias basada en la lealtad a cambio del dinero.
no son acusaciones usuales de un gobierno y que venga a decirte en tu cara, a media cuadra de la residencia presidencial y en la contraesquina de uno de esos negocios. Me pregunto qué va a pasar con estos datos que se dan con muy poco detalle. En el caso de Hugo Velázquez, de Horacio Cartes, cuando se habla también de la vinculación y soborno incluso a parlamentarios que podrían retornar al Congreso o a otros cargos en las próximas elecciones. Estamos a 3 meses. ¿Qué podría pasar, Mabel? ¿Con qué nos quedamos? Y no sé, pero una de las primeras preocupaciones que deberíamos tener es que tenemos un vicepresidente en ejercicio que acaba de ser vinculado con el terrorismo y con aspectos financieros del terrorismo, y acaba de ser, digamos, aquella primera nominación que se hizo ha ahondado más todavía y empeoró, digamos, las sospechas, y estamos siendo generosos al decir sospechas porque Estados Unidos dice tener hechos concretos sobre ambas personas, dicen tener pruebas de cómo se consiguieron contratos estatales para ayudar al financiamiento de una organización terrorista como es el Hezbollah. El viernes viajará el presidente de la Mañana, República. sí. María, Él no necesita permiso en el Congreso, ¿verdad? Porque son días muy cortos. No necesita, hace el trámite directo. Habría que ver si el Congreso se expide realmente y acepta que Mario Abdo deje nada más y nada menos que a Hugo Velázquez el país. Hay que recordar que Mario Abdo Benítez lleva viajando con mucha frecuencia. Sí. Quizás son cortos los viajes, pero acabamos de hacer uno de los deliveries más caros de Chipa hace la semana pasada. Mañana viajará para un casamiento. Esa es la pura verdad, por más que se disfrace de una reunión sobre temas turísticos con el gobernador de Florida, y ya se habla de que está pidiendo permiso para viajar a Emiratos Árabes y a Taiwán, donde quiere ir en otros viajes. El país queda, en este caso, gobernado ¿por quién? Por un vicepresidente que se convierte en presidente en ejercicio, que está nominado como significativamente corrupto y que hoy ya fue apuntado como colaborador del Hezbollah, él, sus amigos y algunos funcionarios. Y con sobornos y amenazas a funcionarios. Terrible. Vamos a ir ahondando más, porque este tema nos deja muchísimo para hablar. Bien, así el contacto, el dúplex con ABC TV, el caso de Horacio Cartes, el título principal del digital de ABC dice: Estados Unidos impone sanciones a Cartes y Hugo Velázquez. La información al momento a través de todas las plataformas del grupo ABC. ABC Cardinal, 7:30 AM. Te informamos siempre. Con Salud Protegida tenés una inmejorable propuesta de salud exclusiva para funcionarios públicos. El plan seguro estatal es una ventajosa combinación de cobertura y precio. Llama al 319-0000. Salud Protegida. Estamos conectados con tu realidad. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. www.aposta.la. Apostala, ganarlo cambia todo. Vení al Shopping Mariscal y disfrutad de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. En este mes de enero, Sueñolar y Los Reyes te traen el mejor descanso. Aprovecha el 40% de descuento más 10 cuotas sin intereses en somieres, living y muebles nacionales, y 20% off en cunas y muebles para niños, pagando tu primera cuota recién a los 30 días. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100. ¿Por qué decimos que Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya? Porque creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional, porque desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya porque nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos.
En un momento, Julio César Cáceres Inextenso, lo vamos a escuchar al técnico del Olimpia y lo vamos a escuchar también al técnico campeón de la Supercopa. En un instante también toda la información del Cerro Porteño, aquí en el Cardinal Deportivo. Pantano, Limón y Cuñahuapa, qué calor de locos que hace. Vamos a refrescarnos con el sabor de las hierbas Indega, Pantano, Limón y Cuñahuapa. Este verano pasa al tereré, pasa al verano con hierba mate Indega. ATR, llegó la conexión total de personal y conectó a todo el barrio. Personal Flow. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa. Su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas. No importa si es de cabeza, de espalda o de cintura, Quitadol Forte puede con todos. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides. Ello Pishupe Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Estar cerca de tus clientes y ofrecerles la mejor conexión en tu negocio es lo que impulsa tu crecimiento. Por eso elegir la conectividad de Tigo Business como la mejor cobertura para tu empresa te conviene mucho más, con atención especializada todos los días del año y el respaldo del mejor equipo. Tigo Business, conexiones que impulsan. La Taiga 110 2G está diseñada para vos, una motoneta que trae estilo, economía y además un tanque lleno de regalo. Tenela a cuotas en su versión estándar de tan solo 259.000 guaraníes. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Bueno, ¿cuáles fueron los méritos de Ameliano? Porque muchos reclaman algunos el hecho de hablar de Olimpia, de las vicisitudes que tuvo Olimpia, los problemas defensivos, el mediocampo, bueno, todo lo que estábamos comentando. Pero hay un mérito sin duda de Ameliano, ¿verdad? ¿Sí? O sea, hay varios méritos en realidad. A ver, yo clasificaría a esa gente que no escuchó los primeros 40 minutos del programa. Y en segundo orden, siempre cuando Goliat cae, la repercusión va a ser así. Y si acá estamos hablando del enfoque de Ameliano, supo capitalizar lo que planteó Olimpia. Porque Olimpia modificó algunos puntos fuertes que tenía el equipo campeón y a eso reaccionó correctamente el equipo de Humberto García. Es más, el mejor ejemplo de eso es que el chico Bogado no tenía las características de Elvio Vera. Por eso, aguardando que no sea algo grave, a mí me preocupaba porque cuando no es un traumatismo, cuando no es un golpe, no es un esguince, y vos probás, volvés, inclusive él hace un pase y hace un disparo, podés temer lo peor, pero termina capitalizando eso. Y en la previa de la final también marcábamos, Ameliano no tenía absolutamente nada que perder, mientras que Olimpia tenía que justificarse ante su gente. Entonces, en un mercado donde se pregunta cómo hay que hacer el scouting, es cierto que es un solo partido, pero recién charlamos con Hugo Benítez y ayer le tocó jugar prácticamente con todos nuevos, el arquero, su dupla ahí en la zona central, el retorno de algunos como Cáceres, el caso de Humberto García de cambiar bien. Cuando veía que le desbordaban, con Hugo Fernández contra Cabrera, lo que hace es sacar al extremo por el sector derecho para refrescar nuevamente, para mandarlo a Alvio Vera para que juegue allí donde estaba Freddy Vera, y ya Silvio Torales no está para 90 minutos, entonces entre Freddy y Alfonso, Blas Cáceres, para que Saracho se meta mucho más en la cueva. Entonces están los méritos. Y Ameliano me parece que es un equipo diseñado para el mata-mata o el mata. Marcábamos, o sea, o agarrás en lo que es campeón de la Copa Paraguay, mandó al descenso a Luqueño y ahora gana la Supercopa. Le cuesta arrancar, le cuesta mantenerse, por eso en Liga siempre el equipo Ameliano era el famoso equipo que tiene menos de lo que genera en materia de cosecha de puntos. Por eso estuvo tanto tiempo allí en la zona baja, pero como que hay una concentración diferente cuando saben que la resolución es inmediata. No se puede hablar de coincidencia cuando venís de ganarle a Luqueño esa serie, hacer todo lo que hiciste en la Copa Paraguay con el plus de la final ante Nacional. ¿Ante qué Nacional? Y esto último contra Olimpia.
Entonces, allí radica lo del mérito de Ameliano, que uno inclusive extendería a la gestión. El único pero el tema de la cancha, la localía, un equipo nómada buscando dónde hacer de local, pero nunca escuchás, a ver, el año pasado como que hasta se llegaba a un hastío con la gestión del 12 de octubre, por ejemplo, qué deuda acá, qué premios no pagados. Melgarejo, yo hasta me acuerdo que en la previa de cuando iban a llevar a Cerro a Ciudad del Este, era así, o sea, sin cassette, sí, ojalá que Cerro le gane a Solo, ojalá que vaya como puntero porque queremos recaudar, bastante transparente. En un fútbol donde los dirigentes a veces te dicen, no sabemos cómo es la recaudación, tercerizamos, 25 millones para cada jugador, o con el tema de los 1.000 millones, esperamos el tema de la recaudación. Entonces, yo extiendo también al tema de la gestión, en un fútbol donde especialmente los equipos de mitad de tabla para abajo suelen patear hacia adelante el tema de promesas y deudas. ¿Qué es ser? Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco. Solar Banco, sí se puede. Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que quieres ser. Solar Banco, sí se puede. Todos los jueves y viernes, grandes descuentos en Farmoliva. Descuentos que van hasta el 50%, justo en eso que necesitas. Con todas las formas de pago, te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmoliva o llamando al 235-5000, que llegamos hasta donde nos indiques. Además, pagando con Te Pago, tenés 10% de descuento adicional. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farmoliva. Repelentes base, protección garantizada. Con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya se mantienen alejados. Disfruta el aire libre protegido utilizando los repelentes base, disponible en presentaciones crema, líquido y aerosol. Tienen un agradable aroma, no manchan la ropa, no son grasosos y resiste la transpiración. Repelentes base, protección garantizada para toda la familia. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños, el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Dipio Caballureza, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. ¿Por debilidades de Olimpia o por virtudes de Ameliano? ¿O ambas cosas? Las dos cosas, porque uno ponía siempre, ya hablamos del equipo que armó Cáceres, especialmente en la mitad de la cancha, que llevó a otras líneas también a la defensa central a perder en velocidad y al ataque a no conectar nunca al equipo a Bruera, tampoco a Derlis. Todo eso aprovechó Ameliano, que siempre entra, porque hablamos de un equipo muy parecido, porque con Pumpido, que quizá era más defensivo que Humberto, ganó la final contra Nacional, la ganó bien, aguantó incluso con un hombre menos, me acuerdo, gran parte del juego. Y Humberto García suele tener, y decíamos ayer en la previa, que no es un técnico que salga a colgarse o a aspirar a ver qué hace el rival. Me parece que detectó muy rápido dónde estaba la puerta abierta y empezó a entrar por ahí, más con el cambio de Vera, el ingreso de Elvio Vera, pero ya también había tenido un abogado en el mismo sector, parado frente a los centrales, ganando un rebote, una pelota que salió muy cerca del poste izquierdo de Olveira, que significó la lesión final de Bogado, que ahí salió reemplazado después del rebote. Me parece que lee muy bien Humberto, y siempre dijimos eso, ¿verdad? Sobre él, desde la modestia de General Díaz, Ameliano, General Díaz. Si vos juntás, tiene varios partidos importantes ganados frente a los grandes, o le ha hecho partido, cuanto menos. Ayer no le dejaron, capaz que trabajó en su Olimpia, no sé, pero yo he visto equipos de Humberto García metiendo aquel Cerro Ameliano que lo metió contra su arco, que la gente de Cerro gritaba, Cerro puso huevo, ganó Cerro 1-0, metiendo laterales puros, y ayer es cierto, no tuvo casi un lateral. Tuvo poca pelota parada, en la primera ya fue gol, porque trabaja muy bien también, anulado por la falta, estando en posición adelantada justamente, uno de los centrales, y después me parece que jugó como se debe jugar una final, vio, repito, dónde estaba
debilidad rival la aprovechó en el primer tiempo con un muy buen trabajo, y después entró la zona del aguante. La zona del aguante, aguantar como sea, pasa a estar en una final de Copa del Mundo, en un partido de 90 minutos ayer con la intensidad de un público que empujó a Olimpia, que estuvo cerca del empate. No iba a ser extraño si Olimpia llegaba al empate, tampoco iba a borrar el análisis que Olimpia estuvo mal en el primer tiempo y Ameliano fue superior, pero aguantó dos situaciones milagrosas, un buen arquero, dos centrales muy eficientes y terminó ganando bien, y no hubo ni siquiera discusión del árbitro, de alguna jugada puntual, de aquella que por ahí quedaron en la duda y que era tentador para algunos decir, no, el penal contra Tito Torres o penal contra Deli González en el segundo tiempo. No, nada de eso se dio porque el que perdió asumió que jugó mal, que tuvo un rival que aprovechó su gran momento en la primera etapa, y me parece que ese es el gran mérito de Ameliano, que lo marcábamos ayer durante toda la transmisión, y hoy, como decía Dani, en el momento de Ameliano cuando tuvimos en la primera media hora contacto con ABC TV. Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay con tecnología Powerframe para mayor duración, 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es baterías Varta, usa baterías Varta. Varta, en las mejores casas de baterías del mundo. Llegó la promo como Tire, comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer, Casa Central o sucursal Chacomer Cuatro Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Como mejor en todos los caminos. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Una nueva cama, una nueva heladera o un nuevo sofá no solo renueva tus ambientes, te renueva vos. Creer que es tuyo es el primer paso. Tenerlo al toque es el siguiente. Con Visión al Toque accedes a un préstamo con requisitos mínimos desde la app de Visión, sin necesidad de ir al banco. Envíanos un WhatsApp hoy al 414-3030 y prepárate para disfrutar. Visión Banco, visión más digitales, más humanos. Juanma, ¿cómo te va, móvil personal? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. ¿Todo bien? Contanos lo de Cerro, por favor. Sí, señor. Tenemos el probable de Cerro Porteño. El primer equipo titular de la temporada 2023. Ayer realizó algunas pruebas Francisco Arce y paró el siguiente equipo. Jan Fernández en el arco, Alberto Espínola como lateral derecho, Juan Patiño, aparece Robert Piris Lamota haciendo dupla de central con quien sería de vuelta el capitán esta temporada, y como lateral izquierdo Gabriel Báez. Hasta aquí 2 extranjeros en el equipo titular del Ciclón. En el medio campo por derecha Enzo Jiménez, y allí de vuelta sabemos que ambos futbolistas que juegan por el carril derecho pueden cumplir tranquilamente cualquiera de las dos posiciones. Estamos hablando de Alberto Espínola y Enzo Jiménez, pero Enzo por derecho en el medio, el doble 6, Ángel Cardoso Lucena, junto con el colombiano Rafael Carrascal. Por izquierda no aparece Claudio Aquino, sí lo hace Brian Zamudio, y la delantera, la titular que preparó Francisco Arce en esta pretemporada, Robert La Pantera Morales junto con Fernando Fernández. El probable equipo de Cerro Porteño para enfrentar a Ameliano, el supercampeón paraguayo, el domingo a las 19:30 de la Nueva Olla. ¿Tenés idea si le van a hacer el pasillo los de Cerro? Y no es algo habitual, pero mirá que es un planteamiento que no deja de ser interesante, porque... mañana voy a hacer un sondeo. Sí. No, pues ese sería ya de un espíritu. ¿Pero por qué? Troll. ¿Verdad? Lo que ocurre de... Pero no se hace acaso, y acá se llegó a hacer en el fútbol paraguayo. Sí, Sol América le hizo Olimpia. ¿Y después? Y no recuerdo otro. Sí, bueno, por eso te digo, cuando te hablo de cuando es algo selectivo, no es... A Libertad no le hicieron el pasillo, ¿no? No, yo por ejemplo no recuerdo, porque el último campeón de la Supercopa fue Olimpia. Y en la primera fecha yo no recuerdo que General Caballero
le haya hecho el pasillo, porque ese fue el pero partido de... vamos a preguntar, vamos a Barreto. hacer un sondeo, inclusive vamos a preguntarle a la gente de Cerro. Gracias, Juanma. Bueno, Bruno, estamos atentos. Adiós, un abrazo. Tema refuerzo, nada, ni... No hay humo blanco sobre el zaguero central, algún nombre, algo. En cuanto a información, al menos no ha habido mayores novedades, pero ayer me dijeron que no se descarta algún extranjero. Por más que Chiqui haya insistido en conferencia de prensa sobre la nacionalidad, que debe ser paraguayo. Zapac mismo también dijo que es paraguayo ya. Sí, pero ayer me dijeron que no hay que descartar. Hoy día Cerro no tiene cerrado con ningún futbolista, entonces me dijeron que no descartemos la llegada de algún extranjero. Otra cosa, para cerrar ahora sí, Juanma. Freddy Vera, el que jugó ayer como extremo por derecha, es jugador de Cerro Porteño. Sí. ¿Y él puede jugar contra Cerro el domingo? Sí puede jugar, pero tiene que abonar a Meliano en caso que lo quiera utilizar. ¿Y cuánto tiene que abonar? ¿No? Es un monto importante, no me especificaron, pero generalmente ronda los 200 millones aproximadamente de guaraníes. No, entonces no. Sí. No, además tiene jugador. Ameliano tiene dinero ahora, pero tampoco es para que... No, ahí lo tiene a Zamudio. Sí. El propio Elvio Vera, cuando hace el doble cambio del ingreso de Freddy Alfonso con Blas Cáceres, pasa a jugar como extremo por derecha. Así mismo. Ahora sí, gracias, Juanma. Disculpanos por favor la molestia. Bueno, Bruno, sin problema. Saludos. Un abrazo, adiós. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asadito de muslo, brochetas de corazoncito, brochetas de mediala, filetes de pechuga, muslitos de ala y patitas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Pechugón, a todos les gusta. Es momento de tener tu for ahora con el plan Con Todo. Tenés las mejores cuotas del mercado y además 4 años de seguro y mantenimiento 100% cubierto. Ranger en cuotas de $620, Bronco Sport en cuotas de $380 y la nueva Ford Territory en cuotas de tan solo $290. Llamata pero Villal 021-671-900 y conoce mucho más. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en tu empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems, contactanos al 0983-625-254 o ingresa a la página web powersystems.com.py. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la muela, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, lo mejor es de Quinfa. Bueno, vamos a recordar esto a modo de recordación importante. El campeonato arranca el viernes. Mañana estaremos con el campeonato. Arranca, señores, con un partido bastante interesante. El choque 19 horas en Tuyucuá. Libertad ante Guaraní. Partido que va a arrancar a las 19 horas. El sábado, Trinidense Tacuarí en el Martín Torres a las 18 horas. En el Parque del Guairá el sábado, 20:30, Guaireña Nacional. Domingo, General Caballero Resistencia, 5 de la tarde en el Caarendí. En la Nueva Olla Azulgrana a las 19:30, Cerro Porteño Ameliano. Y el lunes, Olimpia Sportivo Luqueño en Para Uno a partir de las 19:30. ¿Cansado de filtraciones en tanques y piscinas? Utiliza Descal 2C, la mezcla impermeable, y olvídate de las fugas de agua. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger tu casa con Zika queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Zika y Natec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. El desgaste mayor de
del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones Tubos Premium. Te invitamos a seguirnos en redes @Tres Leones. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizza siempre salen bien en cualquier ocasión, y combinado con todo panchos o pizza, juega con todo. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxedomiro.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxedomiro.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Julio Cáceres. Julio Cáceres, el técnico del Olimpia. El análisis son dos partes. En primer tiempo, donde prácticamente no encontramos el juego que veníamos pensado realizar. Prácticamente creo que regalamos los primeros 45 minutos. Después teníamos pensado en una forma de jugar, no nos ha salido. Modificamos un poco también con Hugo Fernández, lo cual en el segundo tiempo sí empezamos a mejorar mucho, ¿verdad? Y no nos alcanzó. Tuvimos oportunidad de marcar goles, no lo hicimos. Y además que el rival creo que jugó como tenía que ser, una final. Nosotros capaz que no encontramos el camino en el primer tiempo para poder superar al rival, ¿verdad? Decías lo del primer tiempo que no funcionó. ¿Qué buscaste de vuelta al poner a Richard Ortiz, Alejandro Silva a la derecha? Esa situación que no se dio durante la segunda rueda del clausura, y hoy arrancaste este partido con esa formación. Y en el segundo tiempo, atendiendo que tu equipo no encontraba soluciones, ¿por qué no hiciste más cambios cuando había jugadores que ya no estaban dando quizás lo que se esperaba de ellos? Bueno, la verdad que lo de Ale no va a decir que a lo mejor es la primera que juega por afuera, ¿verdad? Capaz que intentábamos por su frescura tratar de ganar también, en un momento de entrar en el medio, a Richard tenerlo como inicio de juego también, tener también mirando el rival también a Brian por los costados de poder ganar, solamente que no encontramos la forma que veníamos entrenando, dividimos mucho la pelota, lo cual a nosotros eso no es el juego ideal. Sí, en el lugar en un desborde bueno, lógicamente ahí sí podíamos utilizar lo que era Bruera, ¿verdad? Porque todo eran pelotas frontales, lo cual para el rival, para mi punto de vista era fácil. Ya después el ingreso de Hugo nos dio también el respiro, nos dio el desborde, estuvimos más cerca del empate, tuvimos varias opciones, pero después mirar un poco era mirar solamente una o dos opciones para cambiar, ¿verdad? Porque creo que lo que teníamos pensado realizar ya no nos quedaban muchas posibilidades, solamente refrescar con posiciones que capaz no nos hacía la diferencia, ¿verdad? ¿Cómo le sentiste a tus jugadores? ¿Estuvieron acorde ese primer tiempo principalmente que desperdiciaron, que estaban acorde a la temperatura del juego? Y la siguiente consulta, el caso de Facundo Bruera, ¿no te dio la sensación que iba a ser más fructífero su participación, en la segunda parte, teniendo en cuenta que, dado la condición del juego, da la sensación que Olimpia iba a terminar cargando el juego, Julio? Bueno, la verdad que de mi parte decir que el clima a lo mejor no nos ayudó a nosotros sería algo feo. Yo creo que el clima es para los dos. El clima era ideal para nosotros, con nuestra gente. La temperatura de los jugadores, y entraron con la mentalidad de jugar una final, a eso me refiero. Y a lo mejor puede ser, ¿verdad? Nosotros teníamos que agarrar otro carácter el primer tiempo. No importa a lo mejor en algún momento las posiciones, ¿verdad? Pero la personalidad de pedir, de jugar la pelota, creo que en algún momento intentamos, después del gol nos equivocamos, dividimos mucho la pelota, lo cual para el rival, mirando todo lo que
estaba pasando era mucho más fácil y quedaban mejor ellos, ¿verdad? Porque se replegaban bien, estaban más cerca y salían de contragolpe, lo cual el primer tiempo del rival no llegó casi cuatro veces, que eran claritas, ¿verdad? Que nosotros no supimos tapar eso, ¿verdad? Capaz que lo de Bruera, al equivocarnos la forma de jugar, le costó más, porque ya en el segundo tiempo quizás si le teníamos a él iba a ser diferente dentro del área, sabemos la capacidad de él, pero bueno, nosotros no nos presentamos capaz de la forma que tenía que ser en una final. No lo fue, pero ahora tenemos que levantarnos y apuntar el inicio del campeonato. ¿A qué atribuís esas pelotas divididas que Olimpia generaba y que quizás, como bien mencionás, por sobre todo en el primer tiempo, facilitaba las cosas a Mediano? ¿Y crees que en el segundo tiempo fue un poco de falta de suerte, quizás por todo lo que ocasionó Olimpia, incluso en el minuto final donde tuvieron ese casi empate, digamos? Bueno, la verdad que teniendo a Facundo arriba una vez con muy buena estatura y no teniendo la tranquilidad de un juego organizado, capaz que estira más para el pelotazo, ¿verdad? Por eso digo que nosotros empezamos bien tratando de mover, buscar espacio, nos equivocamos, pero cuando llegaron al gol creo que nosotros erramos el camino. Nuestros defensores dividieron mucho jugando pelotazos, le era más fácil para los defensores. Nosotros necesitamos atraer al rival para poder ganar también espacio, ¿verdad? Y ahí creo que fue la equivocación de nosotros, ¿verdad? Pero nos vamos dolidos, lógicamente, por perder esta final, porque estábamos ilusionados nuevamente con la gente, como dije, de la forma que nos apoyó, pero ya hay que cambiar el chip y empezar el campeonato de la mejor forma. Julio, el equipo perdió mucha pelota a espaldas de los defensores, de un medio que no contuvo en el primer tiempo principalmente. Richard, él llegó bien físicamente, futbolísticamente para este partido. Y la otra consulta, ¿el grupo ya se queda así o podría llegar alguien más para el campeonato de apertura? Bueno, la verdad que lo de Richard trabajó bien, tuvo un golpe en la rodilla que descansó 3 días, hizo toda la pretemporada. Creo que no viene solamente por ahí, nosotros en general estuvimos muy imprecisos a la hora también de jugar en la parte final de las decisiones, no estuvimos finos. Entonces también, inclusive en el segundo tiempo donde estuvimos encima del rival, necesitábamos un poquitito más de tranquilidad también para hacer buenas decisiones, lo cual tuvimos como 5 situaciones de goles que no lo pudimos concretar. Entonces a una vez es medio complicado, ¿verdad? Pero en la segunda pregunta uno mira el mercado, todo lo que podamos hacer, pero también miramos la institución y la posibilidad también económica. Creo que hoy esto es lo que podemos tener. Creo que el grupo está casi completo. Necesitamos recuperar a otros jugadores que estaban lesionados y bueno, de ahí más apuntar en la mejor forma para el resto del campeonato. ¿Cuál fue la razón de la ausencia de Fernando Cardoso, uno de los jugadores más regulares y tácticos del año pasado de Olimpia? Bueno, por eso la inclusión también de Richard, pensando en el inicio y tirándole a Ale también por afuera, fue la ausencia de Fernando, ¿verdad? Mirando al rival, la forma que venía jugando, nosotros también ganarle espacio también por afuera con Brian. A lo mejor no estuvimos tan finos como dije recién al inicio del primer tiempo, donde para nosotros regalamos, ¿verdad?, el primer tiempo de no estar encima del rival, pero eso fue por la generación de juego, ¿verdad? Nosotros jugamos muy frontal después del gol y eso a nosotros no nos convenía, ¿verdad? Porque nosotros somos un equipo que queremos tener el balón, queremos iniciar desde abajo, generar espacio, lo cual no lo hicimos. Entonces el rival encontró el gol y de ahí más supo manejar. Inclusive, como dije, el rival tuvo más oportunidad de marcar goles también en el primer tiempo, lo cual ya fue diferente con el ingreso de Hugo también en el segundo tiempo, sí, donde encontramos un poquitito más, pero aún así estuvimos muy imprecisos a la hora de la definición. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Es lo nuestro, es natural. Frutica. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano, pedilo en tu punto de venta más cercano. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri, en
las mejores tiendas del Paraguay. Hierro Par es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierro Par es calidad. Hierro Par es Paraguay. Hierro Par, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061 504 524. Tu seguro más completo con Unimed Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981 930 206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Manifestaciones indígenas continúan en la zona de Avenida Artigas entre General Santos y Perú. Agentes de la PMT reorientan el tránsito en el lugar y piden evitar estas arterias. No olvides pasar por tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lámbaro. Llámanos al 021 550 189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas o hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garel Estructuras. Más información en www.garelestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garel Estructuras. El bloque de noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen el motor por mucho más tiempo. Bueno, la noticia del día. ¿Cuál es la noticia del día a nivel de deporte, muchachos? No, de deportes. Noticia del día de deporte, Federico. Está complicado, ¿no? Pero no, a nivel nacional, puede ser nacional e internacional. El bloque es presentado ahora yo te diré a nivel internacional y terminó con inclusive comunicado de repudio. Lo que ocurrió en Madrid con el muñeco, con el muñeco de Vinicius. ¿Qué pasó? Hoy se juega el derbi por la Copa del Rey. Sí. Real Madrid Atlético. Sí, y apareció una pancarta que decía Madrid, creo que Madrid te odia o no te quiere, odia al Real, y apareció un muñeco colgado con la camiseta de Vinicius. Qué locura. No, y por eso salió el comunicado de repudio del Real Madrid, del Atlético de Madrid, de la Liga, de la Real Federación Española de Fútbol, de Javier Tebas. Esto en el marco de lo que va a ser el partido de la Copa del Rey. La noticia del día. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo.
El partido Real Madrid Atlético, Copa del Rey, hoy a las 5 de la tarde. El otro partido, Valencia-Bilbao, cuartos de final. Ayer, Barcelona le ganó a la Real Sociedad, cuartos de final, y Osasuna derrotó a Sevilla 2-1. Este es el partido, ya lo lleva a Barcelona a semifinales, ¿verdad? A partido único. Gol de Dembélé. Barcelona y Osasuna ya están en semifinales y hoy se van a conocer a los otros dos semifinalistas. El partido de Valencia Athletic a las 4 y el derbi capitalino a las 5. Casa Marco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. Cumplimos con todos, Edgar. Humberto García, el gran campeón, gran dispositivo táctico, gran planteamiento ayer. Para que Ameliano sea campeón frente a Olimpia. En primer lugar, creo que tuvimos un primer tiempo correcto, jugamos un buen fútbol, creamos varias situaciones de gol, habíamos embocado uno, pero no se nos anuló el otro. Y creo que en el segundo tiempo defendimos el resultado y tuvimos la fortuna de que ellos también han errado esas situaciones de gol que tuvieron. Y sobre todo remarcar la garra que tuvo el equipo en todo el partido, y es valorable el gran sacrificio que hicieron para este triunfo. Buenas noches, Edgar Saracho, felicidades por ser campeón de la Supercopa, lo que representa para vos, para el grupo, y también lo que el equipo tuvo que tener los 90 minutos y más para poder lograr este campeonato. Buenas noches para todos, la verdad muy contento, muy feliz, la verdad muy difícil expresar lo que sentimos ahora, no solamente yo sino el grupo también. La verdad fue un lindo partido, donde creo que hicimos bien las cosas y salimos victoriosos en este partido, y sí, como te digo, hicimos bien la cosa hoy para ganar la Copa. Profe, ¿te esperabas que el planteamiento habría salido tan perfecto? Porque tuvieron un planteamiento perfecto en los primeros 45 minutos en donde anularon prácticamente al rival. ¿Esperabas ese planteamiento que al final se te dio? ¿Esperabas que se te resultara este planteamiento, profe? Sí, yendo a tu pregunta, agradecerle al cuerpo técnico que está conmigo, porque es como decís, habíamos analizado el potencial de Olimpia, es un excelente equipo, un gran técnico que tiene enfrente, un gran plantel, y es así como decís, hicimos el planteamiento con los jugadores, con el cuerpo técnico, y creo que se ha jugado un buen primer tiempo. En el segundo tiempo creo que hemos decrecido futbolísticamente, pero por la alegría por el triunfo y por el buen trabajo en esos 45 minutos. Edgar, buenas noches, felicitaciones. ¿En qué pensaste primero? Porque no es fácil ser campeón de Copa Paraguay, ser campeón de Supercopa. ¿Quién fue la primera persona que se te vino a la mente cuando el árbitro pitó el final del partido? Vienen recuerdos y momentos que uno pasa, ¿verdad? Pero yo tengo dos personas muy especiales que he perdido. Y lo que primero vino a la mente, obviamente, que fueron mis padres. Y bueno, otra bendición que me está dando ellos, ¿verdad? Profesor, después de haber
agarrado en su momento el año pasado, de salir y volver ahora. ¿Le fue fácil, digo, por haber conocido a la gran mayoría de este plantel, tener esa capacidad de encontrar el equipo tan rápido en el primer partido, que le haya salido tan bien este planteamiento y de esta manera quedarse con otro título histórico en su haber también y también para el club? Y después le pregunto a Edgar. Y son las vueltas que da el fútbol. Así como decía hace 2 meses atrás cuando me sacaron del club, otra gente del interior tuvieron confianza en mi trabajo, el caso de Maricá López en Carapeguá, la gente de San Miguel en Puerto Elsa. Y esto es lo lindo del fútbol. En el día de hoy vinieron esa gente de Carapeguá, de Puerto Elsa, gente de La Paloma, y eso realmente emociona a uno, porque esto es el fútbol. Que formes amigos en todo lo que es el Paraguay. Entonces, muy contento con el apoyo de todos. Agradecer también a los dirigentes que han confiado nuevamente en nuestro trabajo y sobre todo a la familia, que siempre el soporte de uno y como siempre la fe intacta que tuvimos con el grupo, en Dios, en la Virgen. Y agradecer realmente porque rápidamente volvimos a lo que es la primera división. Los desafíos son grandes y este primer desafío, gracias al sacrificio de la garra, como dije hace rato, de los jugadores, hemos obtenido un campeonato. Salir campeón es difícil. En cualquier torneo puré, como se dice, salir campeón es difícil. Y estos chicos lo han logrado, así que es una hazaña muy grande contra un equipo grande, no solamente de Paraguay, de Sudamérica. Entonces, muy contento con todo esto y agradecer, como dije, siendo redundante, las vueltas que da el fútbol. Edgar, 3 meses atrás, capaz peleando el descenso con este mismo equipo, era impensado que hoy estén gritando por segunda vez campeón, siendo algo histórico para el club, para ustedes también seguramente, y más todavía por todo lo que pasaron el año pasado y lo que están viviendo, un momento dulce. Las finales se ganan, no que se juegan, no. La famosa frase, definitivamente queda bien en ustedes. Sí, hicimos bien la cosa el año pasado, primeramente en tratar de mantener la categoría del Deportivo Meliano. Lo logramos a lo último y ante eso logrando un campeonato en la Copa Paraguay también creo que fue algo muy importante para todos. Y nada, la verdad emociona bastante. Acá el profesor Humberto es un padre para mí porque ya de hace años que vengo trabajando con él y muy contento obviamente con él también que se está dando también estas cosas muy importantes para él, ¿verdad?